el avatar del rey. Capítulo 591. Trabajando para el gremio. Con la batalla por el jefe resuelta, los jugadores de Tyrannical Ambition comenzaron a abandonar el cañón cuchilla afilada. Jian Yu todavía tenía su guardia levantada, pero todo salió bien. Un rivalet Super Otie dejó el lugar junto con el grupo de esa manera. Los jugadores tenían mucha curiosidad sobre un rivalet Super Otie. El líder de gremio de cuarta rama se dio cuenta de que algo estaba definitivamente oculto y caminó silenciosamente hacia Jian Yu. ¿Cómo debo tratar con un rivalet Super Otie?, preguntó el líder de gremio de cuarta rama. Él creía que el líder de gremio tenía algún plan especial en la tienda. Con la fuerza de un rivalet Super Otie, al menos debería haber sido uno de los miembros núcleos. Unirse al gremio principal no habría sido un problema, pero en cambio, fue exiliado a un gremio rama. Algo sospechoso estaba pasando. Podría ser Riekyu. Jian Yu no había compartido abiertamente sus sospechas antes porque solo había sido una especulación sin fundamento, pero con la actuación de un rivalet Super Otie mostrada, y con la liga profesional como cebo, Jian Yu ahora estaba muy seguro. Aunque habría jugadores de gloria que no estaban interesados en la liga profesional, eran la minoría. La decisión firme de un rivalet Super Otie se sumó a la sospecha de Jian Yu. O más bien, ya no sospechaba de la persona. Estaba completamente seguro de ello. Ah. El líder de gremio de cuarta rama se quedó sin aliento. Todavía no sabemos cuál es su objetivo, continuó Jian Yu, pero como quiere jugar, jugaremos con él. ¿Eh? El líder de gremio de cuarta rama estaba desconcertado. A pesar de que nunca había participado en los conflictos con Dios y Ekyu, había oído todo sobre ellos. Los gremios de club eran un desastre por su culpa. Para que un desastre ambulante fuera parte de su gremio, el líder de gremio de cuarta rama sintió que sus latidos aumentaban. Empezó a sentirse nervioso. Aunque definitivamente no tiene buenas intenciones, has visto su fuerza. Podríamos usarlo. Cuando se una a tu gremio, envíalo a un equipo aleatorio. Úsalo para trabajos forzados. Dijo Jian Yu. El líder de gremio de cuarta rama fue sorprendido por Jian Yu. Tuvo el coraje de usar a un dios como un trabajador forzado. Su líder de gremio era demasiado increíble. Pero debes prestarle mucha atención. Ponlo en un grupo con alguien de confianza. Será más fácil vigilarlo. Jian Yu ya había pensado mucho. Está bien, entiendo. El líder de gremio de cuarta rama asintió. Bien, lo dejaremos así por ahora, dijo Jian Yu, mientras saludaba cordialmente a un rivalet Super Otie. Luego, tomó las tropas del gremio principal y se fue. Solo una lucha por los jefes podría reunir a tanta gente en un solo lugar. Otras actividades, como las carreras de mazmorra, se realizaron de acuerdo con los respectivos gremios. Jian Yu y su grupo se fueron muy lejos hasta que ya no pudieron ver a un rivalet Super Otie. Estaban completamente sanos y salvos. Solo entonces pudo relajarse. Fingiremos ignorancia y le dejaremos trabajar duro para ganar nuestra confianza. Será un peón útil, especialmente cuando se trata de competir por jefes, dijo Jian Yu a Tree Stones. ¿Está bien traerlo? Él no hizo ningún movimiento esta vez. Tal vez su objetivo no era el maestro de espadas Lan Rui. Es muy posible. Jian Yu asintió. Creo que pretende infiltrarse en las capas superiores de nuestro gremio para obtener información de primera mano y luego actuar cuando sea el momento adecuado para el jefe que necesita. Tendremos que ser cuidadosos entonces. Haremos cosas como las que hicimos hoy. Nunca podrá irse con los objetos que el jefe haya dejado caer, dijo Tree Stones. Temo que pueda causar estragos cuando no encuentre ninguna oportunidad, dijo Jian Yu. Eso sería aterrador y... Tree Stones recordó las capacidades destructivas sin paralelo de un rivalet Super Otie. Su corazón estaba lleno de envidia y celos. ¿Quién no querría ser tan majestuoso como él? Tree Stones miró la espada en su mano y suspiró. Él nunca sería tan hábil. Como un veterano caballero, podía ver claramente el dominio de un rivalet Super Otie sobre el contragolpe de tormenta. Con los jugadores del gremio principal yéndose, solo quedaban algunos miembros de los gremios rama. Dado que el jefe de esta vez era especial, caballeros y clérigos de élite de los gremios rama estaban presentes. En circunstancias normales, solo los caballeros del gremio principal eran requeridos. Hermano, ¿qué sigue? El líder de gremio de cuarta rama heredó la calidez de Jian Yu y actuó como si estuviera preocupado por un rivalet Super Otie. No mucho. Un rivalet Super Otie respondió casualmente. Tengo que recuperar mis puntos de experiencia. Ah, eso es un deber. ¿Qué tal encontrar un equipo para mazmorra?
Preguntó el líder gremio de cuarta rama. Claro. Un rivalet Super OTI respondió. Con algunos arreglos rápidos, los nuevos miembros de su equipo se pusieron en contacto con un rivalet Super OTI. Nos vemos más tarde. Un rivalet Super OTI se despidió de los otros miembros del gremio de cuarta rama y se fue con sus nuevos compañeros de equipo. Líder de gremio. El caballero número 1 del gremio de cuarta rama, Flick, llamó a su líder de gremio. HM. ¿Hay algún arreglo especial para un rivalet Super OTI? Flick hizo todo lo posible para comprender mejor la situación. Para poner a un rivalet Super OTI en el gremio de cuarta rama, debe haber algo mal. Flick se sintió incómodo. Siempre había estado buscando una oportunidad para demostrar su valía, pero ningún caballero podría superar la reciente actuación de un rivalet Super OTI. Lo dejaremos así. Respondió vagamente el líder de gremio de cuarta rama. No fue porque no confiaba en Flick. Fue debido al hecho de que él conocía bien a la persona. Sabía que Flick desconfiaba de un rivalet Super OTI, y se mostró reacio a compartir esas noticias con alguien lleno de emociones negativas. Flick sabía que su líder de gremio estaba esquivando intencionalmente la pregunta. Estaba ansioso. Con un caballero tan grande alrededor, se sintió presionado. Los jugadores que habían jugado con un rivalet Super OTI ya no pensarían que Flick era bueno. Se comprobó que la preocupación de Flick era correcta. Un rivalet Super OTI fue altamente elogiado por los nuevos miembros de su grupo, y toda la cuarta rama supo de inmediato la presencia del caballero de primera categoría en su gremio, incluso si aún no era oficialmente parte de su gremio. Cuando un rivalet Super OTI se unió oficialmente al cuarto gremio de Tyrannical Ambition unos días después, su reputación ya era muy alta. La bienvenida de celebración que recibió casi rompió el corazón de Flick. Jefe, un rivalet, ¿qué mazmorra quieres correr? Preguntaron algunos jugadores con impaciencia. Su nombre ya se había convertido en jefe un rivalet. Las personas con verdadera fuerza fácilmente ganaron el reconocimiento de los demás. Aunque no ocupaba un cargo oficial, ya tenía las calificaciones en el corazón de la gente. Jaja, no importa, iré a donde sea que me necesiten. Un rivalet Super OTI respondió de manera despreocupada. Los miembros del gremio estaban llenos de alegría. El avance de Apiset con la ayuda de un rivalet Super OTI hizo que todos los equipos del gremio se pusieran extremadamente celosos. Como resultado, en los últimos días, todos los equipos preguntaron a su líder de gremio por un rivalet Super OTI. Por lo general, los miembros del equipo se arreglaron y no se transferirían tan fácilmente, pero para un experto excepcional como un rivalet Super OTI, ¿por qué estaba en ese equipo? ¿Por qué no puede estar en el nuestro? Por lo tanto, todos exigieron a su líder de gremio una respuesta. El líder de gremio de cuarta rama no se opuso. Un rivalet Super OTI estaba allí por trabajo de todos modos. Les dejó contactar a un rivalet Super OTI e indicó que un rivalet Super OTI no pertenecía a ningún equipo fijo. Las personas básicamente competían abiertamente entre sí por la ayuda de un rivalet Super OTI. El chico mismo no rechazó ninguna invitación y entró en las mazmorras con diferentes equipos. Con él oficialmente en el gremio, contactarlo se hizo aún más fácil. Los líderes del equipo lo estaban invadiendo competiciones. Mierda, chicos que ya fueron a la mazmorra con el jefe un rivalet hace unos días, váyanse a la mierda. Mierda, ¿te atreves a dejar que jefe un rivalet entre en una mazmorra basura? Maldita sea, el primero que llega primero se sirve, ¿de acuerdo? Lo invitamos primero. Mi culo, mira el chat, lo hice primero. Mierda, pregúntale al jefe un rivalet a qué mazmorra quiere ir. Eso no cuenta. Maldita sea, mis palabras eran indirectas, pero mis intenciones eran claras. El chat del gremio estalló en un caos. Todos luchaban por la atención de un rivalet Super OTI. El corazón de Flick se rompió una vez más. Tuvo suerte de que el escuadrón de élite al que pertenecía no suplicara la atención de un rivalet Super OTI. Jajaja, todos cálmense. Iré con los hermanos con los que nunca antes he corrido mazmorra, dijo un rivalet Super OTI. ¿Ves? El jefe un rivalet ha hablado. El resto de ustedes, piérdanse. Alguien dijo inmediatamente. Algunos, como el equipo de Apiset, retrocedieron con algunos gruñidos. El gremio finalmente se estableció después de que un rivalet Super OTI declarara sus intenciones. ¿Qué estás tratando de hacer y? Chenguro no pudo evitar sentir envidia al presenciar la escena. Él es un dios y con esto, Chenguro se sintió aliviada. Sin embargo, tenía curiosidad por saber por qué Yeshio estaba corriendo mazmorras con todos estos equipos.
Capítulo 592. Compartiendo el trabajo. Ieshiu pasó la mayor parte de su tiempo en un rivalet super OP. No dejó de nivelar por completo a Lord Grimm, pero si hubiera pasado su tiempo en Lord Grimm en su lugar, Lord Grimm habría estado alrededor del umbral del nivel 60 a estas alturas. Enfocándose en un rivalet super OP, entrando en diferentes mazmorras con diferentes grupos, trabajando duro como un tanque, Chengguo no sabía lo que Ieshiu podía conseguir al hacer estas cosas. Chengguo no pudo contenerse y le preguntó a Ieshiu, pero Ieshiu estaba hablando ruidosamente por el micrófono. No pudo oír nada de Chengguo. El Unrivalet Super OP de Ieshiu originalmente estaba al mando. Rara vez dijo algo, pero con su fuerza ya conocida, la persona a cargo del equipo no se atrevió a darle órdenes. Por necesidad, Ieshiu tuvo que hacerse cargo. Con un experto a cargo, todos en el equipo estaban felices de cumplir con sus órdenes, especialmente porque lograron buenos resultados con el liderazgo de Ieshiu. El nombre de hermano Unrivalet se volvió cada vez más automerecido. En los últimos días, según las observaciones de Chengguo, Ieshiu había entrado en 22 mazmorras diferentes con 22 grupos diferentes, y todas eran mazmorras de 100 jugadores. Siempre las despejaron también. En términos de eficiencia, la adición de Ieshiu fue asombrosa. Los jugadores de la cuarta rama de Tyrannical Ambition estaban felices de cosechar los beneficios. Habían ganado la delantera en su competencia contra los otros gremios rama. Los otros gremios rama no estaban contentos después de enterarse de la verdad. Atacaron a Jian Yu, protestando por la presencia de un rivalet super OP en el gremio de cuarta rama. Jian Yu no esperaba que el tipo causara problemas, incluso cuando lo usaban para trabajos forzados. No pudo evitar sentirse impresionado. Ieshiu realmente era un dios. Todo lo que hizo llamó la atención de los demás. Los líderes de gremios rama eran naturalmente miembros núcleos absolutos de Tyrannical Ambition. Eran más confiables que las élites dentro del gremio principal. Con sus quejas sin parar, Jian Yu tuvo una reunión con ellos para decirles la verdad. Él es Iekyu. No es de extrañar. Los líderes de gremio rama comprendieron inmediatamente después de haber sido expuestos a la verdad. Es por eso que debe tener algunas malas intenciones al unirse a Tyrannical Ambition. Sin embargo, sus motivos permanecen ocultos. Por ahora, solo estamos usando su fuerza para beneficiarnos a nosotros mismos, explicó Jian Yu. Los líderes de gremio rama aprobaron el plan de Jian Yu. La idea de usar su archienémesis como esclavo de trabajo fue muy atractiva. Aún así, no hay razón para que el gremio de cuarta rama solo lo mantenga en secreto. También nos merecemos una participación, ¿no es cierto?, dijo el líder de gremio de segunda rama. Ja ja ja, estamos en el mismo lado. No hay necesidad de hacer un escándalo al respecto. El líder de gremio de cuarta rama se rió. Él está en tu gremio, así que por supuesto que lo dirías. El líder de gremio de quinta rama puso los ojos en blanco. Conocía el encuentro de Wolfeat con un rivalet super OP. A pesar de que fue intimidado, todavía estaban en el mismo lado, por lo que la opción de vengarse a través de pequeños trucos se había ido por la ventana, pero después de enterarse de la verdad, no pudo evitar sentir que la presencia de Iekyu era como un motor de trampa para el gremio de cuarta rama. No era justo. Era como si el gremio de cuarta rama hubiera comenzado a utilizar un motor de trucos, especialmente como sus equipos seguían haciendo avances en las mazmorras. Con los miembros del gremio de cuarta rama actuando altos y poderosos después de sus logros, ¿no sabían que su éxito se logró solo porque era un jugador de primer nivel? Jian Yu no estaba enojado por la situación. En cambio, se rió, está bien, no hay necesidad de luchar. Usar a Iekyu como esclavo para nuestro gremio es algo bueno. Es una rara oportunidad. Todo el mundo debería divertirse, así que dejemos lo que cambie entre los gremios ramas. Con Jian Yu dejando clara su postura, el líder de gremio de cuarta rama no tenía nada más que decir. Todavía eran personas que consideraban más el obtener beneficios, ¿lo notarás si nos excedemos? ¿Y qué? Jeje, no es nada. En el peor de los casos, solo se irá. No tenemos nada que perder. Respondió Jian Yu, que parecía haber pensado mucho antes en el problema. A pesar de eso, Jian Yu tuvo un mal presentimiento sobre su plan. A pesar de que habían prestado mucha atención a un rivalet super OP, los movimientos de un dios no eran comprensibles para los jugadores normales. Los otros líderes de gremio rama estuvieron de acuerdo. Con un espía tan inteligente, ¿qué pasaría si lo trataran con rudeza? No esperamos nada de ti, pero como ya estás aquí, podríamos usarte al máximo.
Los líderes de gremio Rama comenzaron a discutir sobre la distribución de su trabajo libre. Como era inofensivo, Jian Yu no interfirió y se unió a la diversión. Al final, votaron por el tercer gremio para usar el motor de trucos. Solo un día. Me estás tomando el pelo. ¿Cuánto puede hacer en un solo día? El líder de gremio de tercera rama estaba furioso cuando se enteró de que se le había otorgado acceso al motor de trucos por solo un día. Entonces, ¿por cuántos días lo quieres? Si lo mantienes por mucho tiempo y se fue así, ¿no perderemos nuestra fuente de diversión? Los líderes de los otros gremios rama refutaron. Al menos lo mantendré durante tanto tiempo como lo hizo el gremio de cuarta rama. Argumentó el líder de gremio de tercera rama. Al final, nadie estaba dispuesto a transigir. Había un montón de gremios rama bajo la bandera de Tyrannical Ambition. Si todos ellos se turnaran, es posible que existan algunos que no tengan la oportunidad de utilizar la mano de obra gratuita. No planeaban tratarlo bien. ¿Y si solo se va después del primer día? Al final, se deshicieron completamente de la decisión inicial. Decidieron dejar que un rivalet Superoti eligiera a quien lo invitó. Tengo algo que decir acerca de esto. Jian Yu dijo después de que llegaron a una conclusión, él tiene que hacerlo por su propia voluntad. No lo atraigan con ninguna condición. Oh. Los líderes de gremio Rama quedaron momentáneamente aturdidos. Si compitiéramos entre sí por su ayuda, ¿quién se beneficiaría al final? Continuó Jian Yu. Los líderes de los gremios Rama de repente se dieron cuenta. Inmediatamente aceptaron los términos de Jian Yu. Jian Yu finalmente se sintió aliviado. Le alarmó la decisión de los líderes de gremio Rama. Inmediatamente sospechó la verdadera intención de IEQ. Lanzarse a sí mismo a su gremio e invocar el conflicto dentro del gremio como una élite buscada por todos y qué astuto. Por suerte, me di cuenta. Jian Yu pensó. Tyrannical Ambition había tomado una decisión. Mientras tanto, Yeshiu estaba cada vez más ocupado. Con la aprobación de Jian Yu para usar su fuerza, otros jugadores que no eran los del gremio de cuarta rama le pedían ayuda. Incluso los del gremio principal lo estaban buscando. Jian Yu no detuvo estas actividades. Mientras ninguno de ellos regalara ningún beneficio. Cualquiera podría usar IEQ. Después de todo, ¿no fue todo bueno para Tyrannical Ambition? Jian Yu estaba extremadamente complacido con sus arreglos con IEQ, ya que los gremios ramas hicieron un excelente progreso en las mazmorras. Tyrannical Ambition estuvo involucrado en algunos conflictos más para los jefes durante las últimas 2 semanas. Jian Yu quería usarlo para el trabajo gratis, pero contuvo su impulsividad. Reflexionó sobre ello y sintió que debería usarlo para despejar las mazmorras hasta el punto en que se rindió. Jian Yu nunca podría confiar en él cuando se trataba de matar jefes. Sin embargo, a pesar de que Jian Yu era reacio a desplegar su motor de trucos, los otros gremios no eran los mismos. El Dazzling Sprint de Blossom Valley era muy popular en este momento. Con su ayuda, Blossom Valley estaba muy bien. Los 3 grandes gremios no pudieron ganar una ventaja contra Blossom Valley. Incluso en el momento, Samsara estaba siendo suprimido. La fuerza sin precedentes de este jugador había ganado mucha atención y estaba envuelta en rumores. Algunos dijeron que él era Zangiale, otros afirmaron que la persona era Zhou Yuan. Algunos incluso dijeron que era un nuevo miembro del equipo Undrek Blossoms que se haría cargo de Dazzling Undrek Blossoms y estaba jugando en el juego para entrenarse a sí mismo. Incluso hubo un rumor de que la persona era alguien que había entrenado durante años y se había unido a Blossom Valley, listo para mostrar su verdadera fuerza. Los rumores se salieron de control, pero tal experto atrajo fácilmente la atención de los equipos profesionales. Muchos habían tratado de ponerse en contacto con este personaje. Yeshiu fue uno de ellos. Charlaba con la persona de vez en cuando en QQ. ¿Has estado ocupado estos días? ¿Qué planeas hacer? Preguntó Yeshiu. ¿Qué hay de tu trabajo en Tyrannical Ambition? Zangia le respondió con una pregunta propia. Estoy en un asunto oficial. Respondió Yeshiu en tono serio, fuiste bastante cooperativo la última vez, al ver que no expusiste mi identidad. ¿Qué piensas? ¿Estás interesado en trabajar juntos? No, simplemente no quería interponerme en tu camino, ya que estás poniendo mucho esfuerzo en ello, respondió Zangiale. No es nada. Lo estoy disfrutando. Dijo Yeshiu. Oh, en serio, y eso es bueno. ¿Qué hay de ti? Yoi. Estoy en un pequeño dilema, respondió Zangiale. ¿Es realmente una decisión tan difícil de hacer? Unir fuerzas conmigo. Seremos los campeones sin duda. Respondió Yeshiu.
Lo siento, esa no es una de mis opciones, dijo Zangiale. No tienes mucha previsión, se quejó Yeshiu. La previsión requiere una inversión en el tiempo. ¿Tengo tiempo? No soy como tú, dijo Zangiale. Y entiendo, dijo Yeshiu. Capítulo 593. El tiempo decide el agro. Chenguru prestó mucha atención a Zangiale. Con la presencia de un dios tan grande en su equipo, su fuerza aumentaría exponencialmente. Por eso Chenguru prestó tanta atención a las interacciones entre Yeshiu y Zangiale. Ella sintió que algo estaba mal con su conversación. Zangiale no parecía estar interesado en la propuesta de Yeshiu. El entiendo de Yeshiu hizo a Chenguru aún más agitada. Las frases más molestas al escuchar una conversación fueron entiendo y lo sabes. ¿Qué entiendes? ¿Qué sabías? Las personas que usaban tales palabras eran demasiado irresponsables. Ni siquiera les importaban los sentimientos de los que escuchaban. ¿Qué entiendes? ¿Eh? Chenguru fue directa. Inmediatamente le preguntó a Yeshiu después de darse cuenta de que Yeshiu no intentó persuadir a Zangiale. Lo que quiso decir es que incluso si regresa a la liga profesional, no le queda mucho tiempo en su carrera. Como quiere ser el campeón, por supuesto que necesita apreciar el tiempo que le queda. Unirse a un nuevo equipo como nosotros sería derrochador y lujoso, dijo Yeshiu. Dijo que es diferente a ti. ¿Qué diferencia hay? Preguntó Chenguru. Ya he ganado un campeonato. Él no lo ha hecho. Respondió Yeshiu. Chenguru entendió de inmediato. ¿Para un nuevo equipo como el equipo API convertirse en el campeón? Incluso Chenguru sintió que era absurdo a pesar de tener un dios como Yeshiu. Uno simplemente no pudo convertirse en el campeón con solo un dios. El dios que conversaba al otro lado era el ejemplo perfecto. El pobre dios estaba llegando al final de su carrera. Si su objetivo fuera ser el campeón, nunca se uniría al equipo API. Para Zangiale, era todo o nada, pero para Yeshiu, no compartía la misma preocupación hasta cierto punto. Qué pena, suspiró Chenguru. Sí, renunció a la oportunidad de ser un campeón. Yeshiu suspiró. Chenguru respondió distraídamente. A diferencia de Yeshiu, su confianza era una ilusión. Aunque un dios era fuerte, eran las ligas profesionales de las que hablaban. A diferencia del juego, había muchos otros dioses. Cuando dijo qué pena, sintió que era una pena que no pudieran tener otro dios que se uniera a ellos, no a lo que se refería Yeshiu. Buena suerte. Dijo Yeshiu a Zangiale. Por cortesía, también debería desearte buena suerte, pero tu suerte significará mi desgracia. Estoy en un pequeño dilema, dijo Zangiale. Ah, no volveré tan pronto. Aprecia el año que te queda. Respondió Yeshiu. Si ese es el caso, buena suerte para ti también. Buena suerte. Buena suerte. Yeshiu cerró la ventana de chat después de que los dos intercambiaron bendiciones entre sí y suspiraron. Incluso Yeshiu se arrepintió de no poder obtener la ayuda de otro dios. De vuelta en el juego, un rivalet Super OTI ya estaba siendo invitado por hordas de jugadores. Yeshiu parecía estar escogiendo grupos al azar, pero Chenguru lo había estado observando varias veces y había encontrado algo peculiar. Oye, ya has formado equipo con este grupo. Dijo Chenguru. Yeshiu siempre había estado con diferentes grupos. Era la primera vez que salía corriendo de la mazmorra con el mismo grupo dos veces. Chenguru pensó que Yeshiu estaba confundido después de entrar en mazmorras con tantos grupos diferentes. Sí, lo sé. Respondió inesperadamente Yeshiu. Oh. ¿Volverás con ellos de nuevo? Chenguru comenzó a estudiar el grupo lentamente. Era un pequeño grupo de la séptima rama de Tyrannical Ambition. Chenguru no podía ver nada especial de sus personajes. Eran como cualquier otro grupo con el que Yeshiu había jugado antes. Eran mediocres en el mejor de los casos. ¿Por qué vas con ellos por segunda vez? Justo cuando Chenguru estaba a punto de lanzar su pregunta a Yeshiu, un rivalet Super OTI recibió un mensaje. Era del líder de gremio de Tyrannical Ambition, Wandering Peak. Antes de enviar el mensaje, Jian Yu también se encontraba en una posición incómoda. Habían encontrado un nuevo jefe. Era el mago Mordat del puente norte de nivel 70, que era muy necesario para Tyrannical Ambition. Sin embargo, durante las últimas 3 semanas que el jefe había aparecido, Tyrannical Ambition no pudo asegurar al jefe. El primer fracaso fue por una competencia justa y cuadrada contra los otros gremios, pero para su segundo y tercer intento, todo se debió al experto emergente llamado Gatling Spring de Blossom Valley. Jian Yu fue muy criticado por los escalones más altos del club debido a sus fracasos.
A pesar de que sabían que había muchas incertidumbres en lo que respecta a las competiciones para jefes salvajes, para un equipo que necesitaba desesperadamente a cierto jefe, el departamento de juego todavía estaría bajo mucha presión. El gerente incluso señaló que el próximo jefe debe asegurarse a toda costa. ¿A toda costa? ¿Por qué no envían uno o dos jugadores profesionales para ayudar? Jian Yu, por supuesto, mantuvo esa queja para sí mismo. Puede que no sea bueno que el club envíe un profesional para ayudar a Jian Yu. Su tarea sería más fácil, pero también significaba que había descuidado su deber. Como alguien a cargo de todo en el juego, si necesitaba la ayuda de jugadores profesionales para resolver sus problemas, eso significaba que sus capacidades eran limitadas. Jian Yu deseaba superar el problema por su cuenta, a menos que la situación fuera muy grave. Con Dashlin Spring, que se sospechaba que era Zangiale, por el lado del enemigo, era realmente una situación terrible. Sin embargo, Jian Yu también tenía una carta de triunfo. Después de pensarlo mucho, finalmente decidió desplegar su carta de triunfo. Si necesitara jugadores profesionales para resolver su problema, se dudaría de sus capacidades, pero si pudiera resolver problemas que requieran la ayuda de jugadores profesionales, eso significaría que era muy bueno en su trabajo. Los dos factores estaban estrechamente relacionados entre sí. Jian Yu nunca fue puramente un jugador. Para él, esta era su carrera. Se alegró al descubrir que un rivalet Super Oti estaba en línea luego de recibir noticias sobre el mago Mordad del Puente Norte e inmediatamente lo contactó. A pesar de que el objetivo de esta persona aún era desconocido, a juzgar por su voluntad de actuar como un arduo trabajo en las ramas de Tyrannical Ambition, Jian Yu sabía que su convocatoria daría frutos. Como era de esperar, un rivalet Super Oti aceptó felizmente e inmediatamente se abrió camino. Jian Yu aprovechó esta oportunidad para revisar sus tropas. La competencia para el mago Mordad del Puente Norte fue apretada. No fue por el hecho de que el mago era duro. Fue debido al hecho de que el área en que apareció era bastante pequeña. Aguas arriba de cierto río, había un puente conocido como el Puente Norte. Se decía que era uno de los sitios olvidados de la gran carretera de Gloria. En decadencia con el tiempo, el Puente Norte perdió su propósito original. Uno ya no podía cruzar el puente sin unas habilidades increíbles de platinas. El puente ya estaba dañado más allá del reconocimiento. La única razón por la que todavía se mantuvo fue debido a las configuraciones que desafían la lógica del sistema. El mago Mordad del Puente Norte siempre apareció en el Puente Norte. No pertenecía a ninguna zona de nivelación. Era solo un jefe de campo. ¿Y qué tan grande podría ser un puente? No importa dónde haya surgido el mago Mordad del Puente Norte, los jugadores lo verán de inmediato. La competencia por este jefe nunca se limitó a solo 3 o 4 gremios. Cualquier gremio ambicioso llegaría a la escena. Mientras Jian Yu estaba revisando con sus hombres, creía que los otros gremios estaban haciendo lo mismo. No mucho después, los jugadores de cada gremio ya se habían reunido en ambos extremos del puente. Después de un breve cálculo realizado por Jian Yu, se habían reunido unos 10 gremios de club. Gremio Herb Garden, Blue Brook, Excellent Dynasty, Sansara, Royal Style, Blossom Valley, Misty Castle, Void Walk, Owling Ace, y con la adición de Tyrannical Ambition, 10 gremios estuvieron presentes. Los jugadores en el puente no se sorprendieron demasiado. Habían visto la misma escena todas las semanas. Si un jefe era demasiado difícil de encontrar, sería muy molesto para los jugadores, pero si un jefe era visto fácilmente, la situación tampoco sería mejor para ellos. Para un jefe bastante fácil, la gran dificultad que enfrentó para asegurarse fue debido a su pequeña ubicación de aparición. El mago Mordad del Puente Norte levitó sobre el Puente Norte. Era un hombre viejo con barba blanca, pero su cuerpo todavía tenía buen porte. Había una historia de fondo sobre el anciano que sucedió en el puente. Fue una historia triste y conmovedora, pero los jugadores que estaban en el lugar por el jefe no se preocuparon por la historia de fondo. Lo único que les preocupaba era cómo llegar al jefe cuando estaba rodeado de jugadores de otros 9 gremios en un terreno extremadamente desfavorable. Nadie estaba dispuesto a hacer un movimiento. Ya estaban acostumbrados a la norma de mirar en silencio. Fue una práctica repugnante que ocurrió una vez por semana. Un disparo rompió el silencio. Blossom Valley fue el primero en hacer su movimiento. O mejor dicho, Dashlin Spring de Blossom Valley. También era una escena a la que la gente se había acostumbrado en las últimas 2 semanas. La habilidad sin precedentes de Dashlin Spring le permitió acercarse al jefe directamente, a diferencia de los otros jugadores.
Dashlin Spring saltó sobre el puente. Se oyeron disparos, acompañados de cargadores de balas y granadas de mano voladoras. El mago del puente norte ya estaba en movimiento. Era otro jefe que era muy exquisito en cuanto a la dirección del agro. También hubo una condición adicional para establecer su agro. La persona que está de pie en el puente norte. Mientras alguien permanezca en el puente, será un blanco para la ira del mago del puente norte. Cuanto más tiempo permanezca un jugador en el puente, mayor será el valor de agro. Sería imposible arrebatar la atención del jefe desde más allá del puente. El factor decisivo de jalar el agro del mago del puente norte fue la cantidad de tiempo que uno pasó en el puente. Fue un factor muy importante, pero también fue algo que recibió la menor atención de los gremios. Luchar por un largo periodo de tiempo en el puente norte no fue una tarea fácil. El simple hecho de subir al puente requería una gran habilidad, por no hablar de luchar dentro. Con tantos contendientes, pelear en el puente norte solo resultaría en que innumerables jugadores caigan al agua. La situación cambió completamente con la presencia de Dashlin Spring. Zangiale era un dios. Podía garantizar su propia seguridad en el puente sin caer en el agua. Durante las últimas 2 semanas, fue el primer objetivo del agro del mago del puente norte. Porque en el puente norte, el tiempo decide el agro. Capítulo 594. La iniciativa perdida. Dashlin Spring fue el primero en moverse. Una escena como esta no era nada nuevo. Este incidente no fue exclusivo del mago del puente norte. Blossom Valley había competido activamente por los jefes durante bastante tiempo y Dashlin Spring era quien siempre había tomado la iniciativa para iniciar las luchas contra los jefes. Con tal experto entre ellos, no temían que nadie los persiguiera. Tomaron la iniciativa fácilmente. Con 2 semanas de experiencia, los grandes gremios ya estaban acostumbrados. En el momento en que vieron a Dashlin Spring moverse, innumerables jugadores reaccionaron con enojo. Su objetivo no era el jefe, sino Dashlin Spring, quien fue el primero en saltar al puente. Para poder asegurar al jefe en las innumerables batallas de jefes, fue el atractor de agro de grupo perfecto. Los muchos grandes gremios reunidos alrededor compartían el mismo odio hacia Dashlin Spring. Mientras esa persona estuviera allí, el jefe sería asegurado por Blossom Valley nuevamente. Tyrannical Ambition fue el único gremio que se contuvo. Jian Yu en realidad estaba más agitado que el resto, pero sin un rivalet super OP, no se atrevió a hacer un movimiento. Dashlin Spring estaba en la parte superior del puente norte sin preocupaciones, esquivando ataques desde todas las direcciones sin mucho esfuerzo. El río era ancho, se podía ver la antigua gloria del puente norte que conectaba las 2 orillas del río, simplemente observando su marco maltrecho. Dashlin Spring se situó en el punto más alto del puente, evitando los ataques de las clases cuerpo a cuerpo. Las clases restantes de rango medio ni siquiera podían alcanzar a Dashlin Spring una vez que llegó al centro del puente. Si siguieran avanzando, estarían en el puente norte. Una vez que estuvieran en el puente norte, activarían el agro del mago del puente norte. A pesar de que el agro del mago del puente norte estaba actualmente enfocado en Dashlin Spring, un jefe con tales mecánicos de agro especiales usualmente tendría un agro volátil. Incluso cuando sus ataques estaban enfocados en Dashlin Spring, aún lanzaba ataques sorpresa contra otros jugadores en función de la cantidad de tiempo que habían pasado en el puente norte. Los jugadores ya podían comprender la estrategia después de un largo tiempo de estudio del comportamiento del jefe. En circunstancias normales, los jugadores generalmente se mueven dentro y fuera del puente norte para restablecer el tiempo de agro, pero un experto como Dashlin Spring ignoró por completo el agro. Saltó a la izquierda y a la derecha, causando daños continuamente al mago del puente norte, mientras se tomaba el tiempo para hostigar a los jugadores de los otros gremios. Con la altura a la que estaba, tenía la ventaja. Las balas disparadas por él y las granadas lanzadas por él finalmente caerían al suelo, ¿no es así? Antes de que los jugadores pudieran atacar a Dashlin Spring, ya sufrían su contraataque. Con un aumento en su ADM, varios tipos de granadas cayeron como lluvia. Las granadas de experto en municiones harían más que crear explosiones. Tenían muchos más usos. Con su estilo 100 flores, el puente norte se iluminó con explosiones que consumieron a varios jugadores a la vez. Cuando los efectos visuales se desvanecieron, hubo menos jugadores que quedaron de pie. ¿Podría sacar a tantos jugadores con un solo combo? Obviamente era imposible. Pero también tenías que tomar nota de los jugadores que quedaron en pie. Eran todos de Blossom Valley.
Habían actuado de acuerdo con los ataques de Dazzling Spring, arrasando la distracción visual creada. Eran inmunes a los ataques de Dazzling Spring de todos modos. No había aliados entre los 10 gremios. Los jugadores de Blossom Valley se escondieron en las distracciones visuales creadas por Dazzling Spring, mientras creaban la misma distracción visual donde quiera que iban. Ellos realizaron el estilo 100 flores como un equipo. Los efectos visuales se expandieron sin parar, tragándose todo a su paso. En unos momentos, los jugadores de Blossom Valley tomaron el control del puente norte. El mago del puente norte estaba ocupado atacando a Dazzling Spring con sus hechizos. El jefe no podía distinguirse por medios convencionales. A pesar de usar el estilo de combate de una bruja, el jefe no volaba en una escoba como lo haría una bruja. En su lugar, voló con solo su bastón mágico. Había, sin embargo, todavía un límite a su duración de vuelo. El mago del puente norte aterrizó en una posición ventajosa y lanzó bolas de fuego sobre Dazzling Spring. Dazzling Spring saltó en el aire, esquivando todos y cada uno de los ataques del jefe. Con su ventaja geográfica superior, miró hacia abajo en el campo de batalla con una vista de pájaro. Los jugadores de Blossom Valley ya habían corrido hacia el jefe y comenzaron a atacar. Los jugadores de los grandes gremios tosieron sangre. ¿No fue esto una recreación de la batalla de la semana pasada? Sabían claramente qué pasaría si se atrevían a subir a la escena. Dazzling Spring inmediatamente los bañaría con ataques. No dudaron de la capacidad de Dazzling Spring para suprimir el área. Su estilo 100 flores fue diseñado para arruinar la visión de su oponente. La capacidad de ver fue el aspecto más importante en un lugar como el Puente Norte. Si uno perdiera la visión, el combate sería imposible. La persona puede incluso caer en el río por error. La única diferencia con la semana pasada fue que los jugadores de los grandes gremios estaban realmente a la ofensiva. Sin embargo, fueron eliminados por los contraataques de Dazzling Spring con la cooperación de los jugadores de Blossom Valley. No deberíamos haberlo dejado subir al puente. Gritó un jugador, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba 45 grados hacia arriba a Dazzling Spring. Todos, tengan cuidado, debemos llegar sin importar qué. Gritó otro jugador, pero ninguno de ellos se movió. Los jugadores de los grandes gremios estaban fuera del puente, mirando a la izquierda y la derecha. En este momento, esperaban que alguien más diera un paso adelante y actuara como carne de cañón. Por supuesto, ¿quién sería tan tonto como para servir voluntariamente como carne de cañón? Obviamente nadie lo haría. Por eso no podían hacer nada más que apartarse y mirar. Los jugadores de los grandes gremios sangraban en sus corazones. Jian Yu estaba especialmente preocupado, e inmediatamente envió un mensaje a un rivalet Superoti y lo instó a moverse más rápido. No estoy ya aquí, respondió un rivalet Superoti. Jian Yu miró a su alrededor y vio a un grupo de jugadores caminando hacia él a lo largo de la orilla del río. Cuando estaban cerca, Jian Yu notó que un rivalet Superoti estaba realmente allí, pero no estaba solo. Trajo consigo al equipo que estaba con él. Un equipo normal en uno de sus gremios ramas ni siquiera puede limpiar una mazmorra correctamente. Contra un jefe salvaje, por no mencionar que compite con jugadores de otros gremios, incluso si no hubiera otros factores externos, es posible que ni siquiera puedan manejar al jefe. ¿Por qué trajo a todas esas personas aquí? Jian Yu estaba confundido, y podía escuchar la voz de un rivalet Superoti entre los jugadores que se acercaban. Miren, el que lanza bolas de fuego desde lo alto del puente. Ese es el jefe, Mago Mordor del Puente Norte. Oh. Gritaron asombrados los jugadores de su equipo. A pesar de que no hubo nobs en el dominio celestial, los jefes salvajes era algo que no todos tuvieron la oportunidad de encontrar. Fue una experiencia completamente nueva para ellos. Esa persona que está esquivando las bolas de fuego sin parar parece ser el objetivo de agro del jefe. Oh, parece ser un experto en municiones. Tiene una gran ventaja en controlar todo el campo desde esa posición. Puede usar la condición geográfica especial del puente para evitar que los jugadores hostiles se suban al puente. Un rivalet Superoti continuó. Pero él tiene que lidiar con el jefe. Debe ser difícil. Señaló un jugador. Por supuesto, mira, hay otros jugadores que intentan ingresar al puente norte. Señaló un rivalet Superoti. Antes de que pudieran ver a los jugadores, un rivalet Superoti suspiró. Ah, él es uno astuto, saltando a ese lugar. Está tratando de deshacerse de ellos usando al jefe. Las bolas de fuego lanzadas por el mago del puente norte fallaron a Dazzling Spring y cayeron sobre los jugadores que intentaban subir al puente.
Fueron dispersados inmediatamente por el ataque del jefe. Los ataques del jefe no eran como la distracción visual de Dazzling Spring, pero los ataques del jefe tenían un gran daño, por lo que no tenían más remedio que esquivar. Sin embargo, no pudieron esquivar los ataques como solían hacer en una superficie plana, tenían que saltar. En su momento de pánico, muchos de ellos cayeron al río. En la corriente que brotaba, los jugadores flotaron por unos momentos y desaparecieron bajo la superficie del agua. Los jugadores promedio nunca fueron buenos para controlar a sus personajes en el agua, cayendo en una corriente tan rápida que se agregó a la dificultad. Para volver a la orilla del río vivo dependía completamente de su suerte. Mientras algunos cayeron al agua, otros fueron bañados por el ataque del jefe. Sufrir un impacto directo eliminaría un gran porcentaje del HP de un jugador, si no la muerte instantánea. Unas pocas granadas de Dazzling Spring eliminaron al resto de los jugadores del puente. TSK, 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 TSK. Un rivalet superotie suspiró, mientras que Jian Yu acercó su Wandering Peak. ¿Es ese Dazzling Spring? Preguntó un rivalet superotie. Sí, dijo Jian Yu, pero el jefe se llama Mordak, no Mordor. Oh, ha pasado bastante tiempo, he olvidado el nombre. Dazzling Spring ha tomado la iniciativa. Es duro, dijo Jian Yu. Lo es, ¿por qué no me llamaste antes? Dijo un rivalet superotie. Te avisé lo antes posible. Jian Yu estaba indefenso. Hermano, tú eres el que llegó tarde y dado que la iniciativa le pertenece, es bastante difícil cambiar la situación, dijo un rivalet superotie. ¿Ahora qué? Necesito cobertura y algo de apoyo. Todo depende de ti. Jian Yu no dudó. Llamarlo aquí era usar su fuerza al máximo. Solo había una regla. Nunca se le debería permitir ser el líder del equipo. Jian Yu inmediatamente envió una invitación a un rivalet superotie, pero el sistema le notificó que ya estaba en un equipo. Agrégame, dijo Jian Yu. Y de inmediato recibió una invitación de un rivalet superotie. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo que quise decir era unirte a mi equipo, explicó Jian Yu. Él debe asegurar el puesto de líder del equipo. El hecho de que un rivalet superotie pudiera enviarle una invitación significaba que al menos debía ser un sublíder dentro del equipo. Jian Yu tuvo un mal presentimiento al respecto. Oh, está bien. Respondió un rivalet superotie. Abandonó su equipo y solicitó unirse a Jian Yu. Jian Yu aceptó la solicitud. Después de confirmar que un rivalet superotie era solo un miembro normal del equipo, luego agregó las élites de su gremio al equipo. ¿Qué hacemos? Preguntó Jian Yu. Sacaré a Dazzling Spring y arrastraré al jefe hasta el borde del puente. Nos ocuparemos de él allí. Replicó un rivalet superotie. Más detalles, por favor. Jian Yu estaba desconcertado. Capítulo 595. Correr hacia arriba solo así. A pesar de que Jian Yu sabía que esta persona era Dios y Ikyu, Zangiale también era un dios. No pensaba que Ikyu tenía un 100% de posibilidades de ganar. En su último enfrentamiento, un rivalet superotie ayudó a asegurar el jefe de Tyrannical Ambition, pero no fue bueno subestimar a su oponente. Contra un oponente como Zangiale, Jian Yu esperaba que su carta de triunfo fuera seria. Pero en el momento en que le llevó a parpadear, un rivalet superotie ya había llevado a su grupo de gentuza hacia el puente norte mientras decía: vamos a ir por aquí. Tendremos una mejor vista. Los grandes gremios que estaban indefensos contra Dazzling Spring se volvieron a mirar, y lo que vieron fue un grupo golpeado por la pobreza de Tyrannical Ambition. Todos en secreto pensaron que eran una especie de arma secreta. Incluso los propios jugadores de Tyrannical Ambition quedaron desconcertados por esta visión. La paciencia de Jian Yu casi había llegado a su límite, pero solo podía caminar tras un rivalet superotie. ¿Cómo planeas cuidar de Dazzling Spring? Preguntó Jian Yu. Solo me apresuraré hacia arriba y lo cuidaré, contestó un rivalet superotie. ¿Cómo? Jian Yu continuó soportándolo. Pero un rivalet superotie dudó. ¿Cómo te lo explico? Y la paciencia de Jian Yu finalmente se agotó y le preguntó. Bien, ¿cómo quieres que te cubramos? Después de correr hacia arriba, todo lo que necesitas hacer es mantener a los jugadores de Blossom Valley bajo control, dijo un rivalet superotie. Bien. Jian Yu comprendió. Lo que quería saber era cómo un rivalet superotie cambiaría las mareas para ellos, pero la respuesta de un rivalet superotie siempre fue simplemente correr hacia arriba. ¿Correr hacia arriba? ¡Qué absurdo! Todos sabían cómo acelerar, pero el problema era que no podían. Jian Yu quería saber cómo, pero un rivalet superotie parecía no poder dar una explicación adecuada.
Jian Yu siguió ansiosamente a un rivalet Super OTI hasta el borde del puente. Los otros jugadores notaron la presencia de un rivalet Super OTI y el hecho de que su líder de gremio creó un nuevo grupo. Se frotaron los puños en anticipación de la próxima acción, pero un rivalet Super OTI envió un emoticono de asentimiento y dijo: «Estoy yendo». Y entonces, él simplemente se apresuró a entrar. Simple, tosco, sin trucos, sin engaños, y sin superioridad numérica. Un rivalet Super OTI pisó el puente solo. Dachling Spring y los jugadores de Blossom Valley se habían quedado más tiempo que un rivalet Super OTI en el puente. A pesar de eso, el jefe le lanzó una mirada en el momento en que tocó el puente, aunque no lanzó un ataque. Fue una de las especialidades del jefe. Al viejo le importaba mucho cada vez que alguien subía al puente. El pobre NPC. Nunca entendería que, para evitar que alguien pise el puente norte, todo lo que tenía que hacer era abandonar el puente norte. Los jugadores no suelen intentar cruzar un puente roto como este. Era demasiado arriesgado cruzar el río usándolo. El jefe no desvió sus ataques hacia un rivalet Super OTI, pero los jugadores de Blossom Valley no pudieron contenerse. En el momento en que vieron al caballero un rivalet Super OTI, el agro de las élites de Blossom Valley se movió de inmediato hacia él. Esto es lo que significaba provocar con solo una aparición. Nadie haga un movimiento, dijo Blooming Blossom, líder de gremio de Blossom Valley, para estabilizar las emociones de los miembros de su gremio. El estilo de combate actual de Blossom Valley fue construido alrededor de Dachling Spring. El jugador estaba en realidad muy tranquilo incluso entre el círculo interno de Blossom Valley. Sin embargo, aceptaría participar siempre que sea invitado a una competencia para un jefe salvaje. No hablaba mucho, al igual que el miembro promedio del grupo, y solo hablaba una o dos frases cuando fuera necesario. Todo el mundo podría adivinar la identidad de Dachling Spring. Incluso cuando se mantuvo en silencio, su posición como miembro núcleo del gremio ya estaba establecida. Los ataques de Blossom Valley se ajustaron básicamente de acuerdo con los ataques de Dachling Spring. Al ver que Dachling Spring no tomó ninguna acción inmediata, Blooming Blossom evitó que sus hombres también atacaran. En los pocos segundos de vacilación, un rivalet Super OTI había completado 3 saltos. Continuo y rápido, un rivalet Super OTI comenzó a saltar. Aunque no era tan elegante como Dachling Spring, todavía era un espectáculo ver a un personaje fuertemente armado moviéndose con tanta agilidad. No había intervalos entre sus saltos, como si pudiera hacerlo incluso con los ojos cerrados. En unos momentos, un rivalet Super OTI ya estaba a medio camino. Dachling Spring eligió ese momento exacto para lanzar un ataque repentino. Balas y granadas volaron hacia un rivalet Super OTI. Los jugadores, que intentaron cargar contra el puente norte, se enfrentaron a ataques similares. En su propia confusión, algunos se cayeron del puente debido a sus propios errores, mientras que otros fueron despedidos debido a las ondas de choque y las explosiones, mientras que muchos de ellos murieron solo por el daño. Un rivalet Super OTI fue diferente. No mostró dudas y siguió saltando hacia arriba, lanzándose entre las interrupciones visuales creadas por Dachling Spring. Eli. ¿Realmente está entrando? Jian Yu se quedó sin habla. Un rivalet Super OTI se enfrentó a los ataques de Dachling Spring y continuó su salto hacia arriba. ¿Puede hacerlo él? Incluso si él no muriera, ¿cuánta salud le quedaría cuando llegue a la cima? Jian Yu estaba preocupado. Clérigos. Vayan a ver si pueden curarlo. Jian Yu dio la orden de inmediato. Los clérigos de Tyrannical Ambition inmediatamente entraron en acción. Avanzaron y sanaron a un rivalet Super OTI, pero con los ataques continuos de Dachling Spring, ni siquiera pudieron detectar su objetivo y no pudieron aterrizar sus habilidades en su objetivo. Se esforzaron mucho por captar cualquier posibilidad de localizar a un rivalet Super OTI. Después de todo, Dachling Spring también necesitaba manejar al jefe, por lo que no podía prestar toda su atención a un rivalet Super OTI. La ventaja en números finalmente se había hecho evidente en ese momento. A pesar de que la mayoría de los clérigos no pudieron aprovechar una oportunidad para curarlo, pero con sus números absolutos, algunos de ellos finalmente tuvieron suerte. La salud de un rivalet Super OTI se mantuvo así. Pero cuando un rivalet Super OTI alcanzó una nueva altura, se había alejado del alcance de las habilidades curativas de los clérigos. Algunos de los clérigos avanzaron en un intento desesperado por alcanzar a un rivalet Super OTI y pisar el puente norte. El jefe vio a todas las almas vivas que se atrevieron a poner el pie en el puente norte de la misma manera. Los miró fríamente uno por uno. Dachling Spring, por otro lado, no compartió el sentimiento del jefe.
Cuando un rivalet Super Otie puso un pie en el puente, lo ignoró, pero en el momento en que los otros jugadores estaban en el puente, Dazzling Sprint detuvo su hostigamiento hacia un rivalet Super Otie y comenzó a bombardear a los jugadores con sus ataques. Dos clérigos cayeron al río al instante. Sus destinos desconocidos. Dazzling Sprint no se contuvo contra otros jugadores. Pero, ¿se contuvo contra un rivalet Super Otie? La multitud pronto se dio cuenta de que no lo hizo. Se dieron cuenta de que era una trampa. Si acercarse a Dazzling Sprint era el objetivo de un rivalet Super Otie, ya había cerrado 2/3 de la distancia, pero justo después de alcanzar la marca de los 2/3, perdió el apoyo de los clérigos. El tercio restante del viaje sería uno donde Dazzling Sprint podría hacerse cargo de un rivalet Super Otie con su ventaja en el alcance. Incluso podría cooperar con los jugadores de Blossom Valley para lidiar con un rivalet Super Otie. No atacó a un rivalet Super Otie porque sabía que el tipo era bueno, por lo que le tendió una trampa. Con la incómoda posición actual de un rivalet Super Otie, tal vez Dazzling Sprint haría un movimiento. El problema era que Dazzling Sprint no permitía a un rivalet Super Otie moverse libremente. Siguió acosándolo. Pero la siguiente ola de ataque de Dazzling Sprint mostró a los jugadores que estaban equivocados. Para lidiar con un oponente que estaba en un nivel completamente diferente, uno también debe usar algunos métodos no convencionales. El estilo 100 flores, que fue suficiente para suprimir al jugador promedio, solo mostraba una apertura cuando se usaba en un rivalet Super Otie. Ignorarlo totalmente sería demasiado obvio. Su intención de eliminar a un rivalet Super Otie antes era la verdadera trampa. En el momento en que un rivalet Super Otie se colocó en esta posición incómoda en la que no podía avanzar y ya no podía retirarse, ese fue exactamente el mejor momento para hacer todo lo posible. Dazzling Sprint había estado esperando ese momento exacto durante mucho tiempo. Incluso había hecho en secreto preparativos. La posición de un rivalet Super Otie fue expuesta a él que estaba en la parte superior del puente y los jugadores de Blossom Valley abajo. Aquellos que podrían golpear a un rivalet Super Otie ya habían lanzado sus ataques. Un rivalet Super Otie inmediatamente comenzó a mostrar cautela. Los lugares de aterrizaje a su alrededor estaban todos cubiertos por jugadores de Blossom Valley. Incluso los espectadores comenzaban a sentirse desesperados por un rivalet Super Otie, pero todavía estaba saltando. Saltando hacia adelante y hacia arriba. Todavía estaba corriendo hacia arriba. Jian Yu tuvo un extraño sentimiento en su corazón después de observar la escena. El dios Pro, a quien supuestamente odiaba más, era actualmente el que más respetaba. Siempre avanzando, sin rendirse nunca. Jian Yu creía que el capitán de Tyrannical Ambition, Han Wenqing, habría hecho lo mismo. Pero tal método traería más daño que bien en ciertos momentos. Esto fue exactamente lo que le estaba pasando a un rivalet Super Otie. Si quería avanzar, tendría que soportar la peor parte del ataque. Defensa sólida. Hechizo de reflexión. Muro de escudo. Las habilidades defensivas de caballero se utilizaron una tras otra a un ritmo perfecto mientras un rivalet Super Otie continuó su carrera hacia arriba. Los jugadores de caballero en escena ya lo estaban adorando. Sin embargo, todavía no era suficiente. Los ataques del oponente no eran tan fáciles de tratar. A pesar de que un rivalet Super Otie era persistente, si no podía escapar de los ataques de su oponente, su salud finalmente llegaría a cero. ¿Quién te pidió que presumieras? Jian Yu estaba deprimido. Clasificó las acciones de un rivalet Super Otie como presumir. No podía aceptar el hecho de que la persona que más odiaba era tan similar a su capitán Han Wenqing. En ese momento inesperado, una luz blanca bañó a un rivalet Super Otie. Fue un curar de clérigo. Capítulo 596. La clériga furtiva. Las curaciones se lanzaron al instante, y cuanto más se curaba, más tiempo aumentaba el tiempo de enfriamiento y más alto ganaba el agro. Incluso en PvP, no se podía pasar por alto la alta generación de agro. A pesar de que los jugadores no estaban obligados a proyectar agro como los NPC, este tipo de habilidades de generación de agro aún eran odiadas por los jugadores. La habilidad que se había lanzado en un rivalet Super Otie fue una curación definitiva, curación sagrada. La cantidad de HP sanada fue enorme. El momento de la habilidad podría ser conocido por las élites de Tyrannical Ambition que estaban en el mismo grupo que un rivalet Super Otie. Vieron claramente que el HP de un rivalet Super Otie acababa de llegar a cero, pero luego curación sagrada fue lanzada. Solo se podía imaginar la cantidad de agro generada por la habilidad. Los jugadores de Blossom Valley lo habían dado todo para atacar a un rivalet Super Otie.
En ese momento, solo estaban haciendo una cuenta regresiva hasta que un rivalet superó y muriera, pero de repente salió una curación sagrada. Los clérigos no tenían que ser feroces, ni tenían muchas formas de hacer daño, pero desempeñarse bien en estos momentos cruciales podía hacer que sus oponentes tosieran sangre. El daño psicológico fue inconmensurable. ¿Quién fue? Era la pregunta en la cabeza de todos. Comenzaron a mirar a su alrededor, tratando de encontrar al lanzador del curar. Se enteraron muy pronto. En el puente norte, una clériga estaba parada sobre una barandilla rota a unas pocas unidades sobre el suelo. Tenía los brazos extendidos con una cruz en las manos, como si esperara a que terminara el tiempo de enfriamiento para poder lanzar otro hechizo. Parecía estar prestando atención a donde estaban sus pies como si temiera caer. Esto eliminó cualquier apariencia de estilo y la hizo ver sucia. Y entonces todos podían ver las dos filas de palabras sobre su cabeza. Gremio de séptima rama de Tyrannical Ambition. Little Cold Dance. ¿Quién es esa? Incluso los jugadores de Tyrannical Ambition tenían esta pregunta en sus mentes. Nunca antes habían oído hablar de este nombre. Y observando a la chica que estaba parada en ese lugar con cuidado, todos los presentes ya podían imaginarlo en sus mentes. Una clériga llamada Little Cold Dance se coló en ese lugar cuando nadie estaba prestando atención y había echado un curar. ¿Fue solo una coincidencia? Esa fue la conclusión a la que llegaron la mayoría de los jugadores, ya que los movimientos de Little Cold Dance no parecían los de un experto. Algunas personas todavía dudaban de la situación. Lo que sucedió a continuación los dejó sin palabras. Los jugadores de Blossom Valley que atacaron a un rivalet superotie descubrieron a Little Cold Dance al mismo tiempo. Odiaban mucho la curación sagrada. Ni siquiera estaban de humor para analizar las acciones de Little Cold Dance. Estaban enojados porque alguien se había escondido detrás de ellos y usaba una curación sagrada cuando no estaban prestando atención. Nunca hubiera ocurrido en circunstancias normales. Un rivalet superotie era demasiado bueno. La atención de todos se centró en derribarlo del puente e ignoraron todo lo demás. Tuvieron suerte de que solo fuera un jugador. ¿Qué hubiera pasado si todos estos gremios hubieran aprovechado la oportunidad para apresurarse hacia el puente? Los jugadores de Blossom Valley no pudieron evitar sentir miedo después de considerar el escenario. Los jugadores de los otros gremios también notaron la oportunidad perdida y se llenaron de arrepentimiento. Esa fue una oportunidad por la que un rivalet superotie luchó tan duro, y simplemente nos quedamos mirando. Incluso hubo un jugador de Tyrannical Ambition que lo dijo en voz alta. Él debería habernos dado una señal. Dijo alguien. ¿Crees que tuvo tiempo para hacer eso en esa situación? Alguien respondió. Mientras aún se lamentaban, los jugadores de Blossom Valley ya habían tomado medidas. Ataque tras ataque fue lanzado hacia Little Cold Dance. Frente a todos estos ataques, la única reacción de Little Cold Dance fue un fuerte o no. Y cayó al agua. No era competente. Solo había sido una coincidencia. Todos, que tenían sus esperanzas en Little Cold Dance, se quedaron sin palabras. Cualquiera de ellos podría haber durado más, incluso si no fueran tan buenos como un rivalet superotie. Mientras todos los demás sacudían la cabeza y suspiraban, su atención se dirigía una vez más a Little Cold Dance. Se habían olvidado inesperadamente del impacto de la curación sagrada en el resultado de la batalla. Gran trabajo. Fue un elogio del propio un rivalet superotie. Pero no pudo ser escuchado por los de abajo debido a los efectos de sonido de todos los ataques que se le lanzaron. La única persona que se dio cuenta del valor de esa curación sagrada distinta de Yeshiu sería Zangiale. Su juicio y sentido del juego eran obviamente mucho más altos que los jugadores normales. No es bueno. Zangiale pensó en el momento en que la curación sagrada aterrizó en un rivalet superotie. Si hubiera visto a la clériga moverse furtiva, lo habría evitado. El problema era que no la había notado. Estaba en el punto más alto del puente, a diferencia de los otros jugadores de Blossom Valley y los jugadores de los otros gremios. Estaban mirando hacia arriba, por lo que era natural que se perdieran a Little Cold Dance, pero para Zangiale, tenía una vista de pájaro, por lo que debería haber visto a la persona. Pero él no la vio. Todo se debió a la gran cantidad de ataques de AoE que él y los jugadores de Blossom Valley lanzaron contra un rivalet superotie. Estos ataques fueron principalmente de largo alcance con efectos visuales brillantes como disparos de cañones o hechizos. Este fue el estilo Cienflores. Sin embargo, eso no significaba que Zangiale también pudiera ver a través de las distracciones visuales. En ese instante, se dio cuenta de la raíz del problema.
Esta clériga había usado los efectos visuales de sus ataques para esconderse de su vista. La curación sagrada que había lanzado había sido puntual. Los ataques de Blossom Valley fueron más de apoyo que de daño. Esa fue la razón por la que un rivalet Super OTE fue capaz de sobrevivir a todos esos ataques durante tanto tiempo. Zangia le hizo tal acuerdo porque conocía la verdadera identidad de su oponente. Creía que su oponente aprovecharía cualquier oportunidad que se le diera. No sería prudente desafiar el juicio de un oponente experimentado. Zangia le entendió la filosofía profundamente como uno de los dioses experimentados. Por eso sus ataques contra un rivalet Super OTE fueron ataques débiles pero inevitables. Esta fue también la razón por la que Zangia le había cebado a un rivalet Super OTE a tal altura. Si un rivalet Super OTE quisiera escapar, solo tendría una opción: saltar al río. Pero de repente una clériga y una curación sagrada cambiaron las mareas. La salud de un rivalet Super OTE era más alta de lo que Zangia le había esperado, y con su persistencia en correr hacia él, que originalmente no significaba nada para Zangiale, ahora era una gran amenaza. La luz blanca brillaba alrededor de un rivalet Super OTE. Espíritu de caballero. Un rivalet Super OTE activó espíritu de caballero. Zangiale sabía que este era un momento muy crucial. La presión era enorme. Para sufrir un ataque de un dios como Ikkyu mientras está bajo el ataque del mago del Puente Norte, tampoco sería fácil para nadie tratar con él. Carga. Un rivalet Super OTE activó la habilidad, corriendo hacia arriba. Zangiale sabía que, con la curación sagrada, un rivalet Super OTE se acercaría a él a menos que lograra ampliar la distancia. Zangiale optó por evadir. Dazzling Spring se preparó para escapar, intentando matar a un rivalet Super OTE. En ese momento, un rivalet Super OTE lo saludó. Mierda. Fue asesinado debido a esta habilidad en su confrontación anterior. Provocar. Un rivalet Super OTE había arrojado provocar sobre él. Su personaje se movió hacia un rivalet Super OTE. Bajo la influencia de provocar, el personaje aún conservaba la inteligencia. El personaje aún conservaría su recorrido automático en lugar de caer. Pero esto solo fue letal. El objetivo de Zangiale era que Dazzling Spring se mantuviera lo más lejos posible de un rivalet Super OTE, sin acercarse. Fue muy tarde. Solo tenía jugadores de Blossom Valley a su alrededor. Aunque eran expertos en el juego, nunca se compararían con jugadores profesionales. Nadie podría ayudarlo a tiempo. Dazzling Spring saltó alto en el aire. Una luz se encendió sobre Dazzling Spring en el aire, era un enfoque de un clérigo, eliminando el efecto provocar. El clérigo podría haber pensado que la habilidad era oportuna y elegante, pero Zangiale quería llorar. Debido al terreno del Puente Norte, sus movimientos hacia un rivalet Super OTE no eran simples carreras de velocidad. Necesitaba saltar. Su Dazzling Spring tenía una capacidad de salto muy alto. Ese salto en particular fue alto y lejano, y con el cambio de ruta del sistema, aterrizó en un lugar muy seguro. Pero esto no era lo que quería Zangiale. No puedes simplemente girar en el aire como si pudieras en el suelo. Pero Zangiale era un dios y Dazzling Spring era un pistolero. Zangiale inspeccionó el terreno de inmediato e inmediatamente disparó varios disparos. Con el retroceso de su arma, logró detener el movimiento de avance de su personaje. Dazzling Spring se detuvo en el aire, pero no había ningún punto de aterrizaje. Cuando Dazzling Spring cayera, habría un punto de aterrizaje bajo. Zangiale había disparado perfectamente sus balas. Pero en ese momento, un rivalet Super OTE saltó en el aire, y su espada golpeó a Dazzling Spring. Salto heroico. El mismo truco otra vez. No te cansarás de eso. Zangiale tosió sangre. Capítulo 597. Me iré primero porque tengo cosas que hacer. Un rivalet Super OTE se estrelló con salto heroico. Comparado con la caída libre de Dazzling Spring, quien sabía cuánto más rápido cayó, sería demasiado tarde incluso si Zangiale quisiera esquivar. Solo pudo maldecir un par de veces. A decir verdad, podría haber anticipado que esto sucedería, pero en el instante en que saltó después de ser provocado, ya sabía que la situación era muy mala. Era cierto que, como Dios, tenía la capacidad de disipar la burla y cambiar de dirección en el aire, pero desafortunadamente, su oponente también era un Dios. A su oponente no le sorprendería que pudiera hacerlo. En otras palabras, cuando su oponente usó provocar, su oponente ya se había preparado para contrarrestar sus siguientes acciones. La espada del caballero se estrelló contra el cuerpo de Dazzling Spring. El desplazamiento inducido por el ataque hizo que se perdiera su lugar de aterrizaje original, lo que provocó que Dazzling Spring continuara cayendo.
Zangiale se apresuró a buscar un posible punto de aterrizaje, pero un rivalet superotie inesperadamente continuó presionándolo, siguiéndolo hacia abajo. Este chico. Zangiale ya era consciente de que Iekyu no estaba pensando en aterrizar en ningún lugar después de golpearlo desde su punto más alto. En este momento, Iekyu planeaba arrastrarlo al agua. Como resultado, todos solo vieron cómo un rivalet superotie golpeó a Dachling Spring con un salto heroico y luego cayó rápidamente. Un rivalet superotie todavía tenía activado el espíritu de caballero. Una racha de luz blanca lo seguía como una estrella fugaz. Dachling Spring intentó escapar de su apuro atacando un par de veces, lo que acrecentó el esplendor de la estrella fugaz. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Los dos cayeron directamente al agua, dejando un rastro de su trayectoria, así como una salpicadura que golpeó a los jugadores de Blossom Valley en el puente. Todos estaban estupefactos. La mayoría de los jugadores seguían pensando en el curar sigiloso de Little Cold Dance, que rápidamente había sido golpeada en el agua por el enemigo. ¿Quién hubiera pensado que esos dos expertos caerían repentinamente al agua juntos? El río era vasto y extremadamente profundo en el centro. Cuando los dos expertos tocaron el agua, fueron arrastrados inmediatamente por la corriente como todos los demás jugadores. Los jugadores aún no habían registrado lo que acababa de suceder y se quedaron mirando las corrientes que fluían bajo el puente hasta que una enorme bola de fuego explotó de repente en el puente. Varios jugadores de Blossom Valley gritaron mientras caían al agua debajo. Solo entonces se despertaron todos. A pesar de que los dos expertos se habían ido, el mago del puente norte todavía estaba allí. Su verdadero propósito era luchar por el jefe, no ver a dos expertos intentarlo. Pero sin Dachling Spring, Blossom Valley había perdido su punto de apoyo. A pesar de que una parte de sus jugadores había alcanzado el terreno elevado, ¿cómo podían tener el mismo nivel de control sobre la situación que Zangiale? No digamos, reprimir el ataque de los jugadores enemigos que se precipitan hacia el puente norte. Sin Dachling Spring, el mago del puente norte estaba completamente centrado en ellos. Debido a que se habían quedado en el puente por más tiempo, el mago del puente norte les dio prioridad a los jugadores que acababan de subir al puente. Todo tipo de hechizos voló hacia los jugadores de Blossom Valley. Con su nivel de habilidad, un error significaba caer en el agua. El terreno y el jefe les dificultaron demasiado salvar la situación. Además, los gremios enemigos habían sufrido bajo las manos de Blossom Valley durante las últimas 2 semanas. Tuvieron un acuerdo tácito para no luchar entre sí y primero se aliaron para desahogar la frustración acumulada en las últimas 2 semanas por los jugadores de Blossom Valley. En un instante, los jugadores de Blossom Valley se convirtieron en bolas de masa hervida y fueron lanzados al agua. Si un jugador fue arrojado al agua, no importaba si el jugador murió o no. Los jugadores de Blossom Valley fueron eliminados. El mago del puente norte ya no tenía demasiados objetivos y disparó hechizos al azar. Todos se sentían muy emocionados. ¡Qué escena tan familiar! Así debía ser la lucha por el mago del puente norte. El poder de batalla del jefe no era en realidad demasiado aterrador, pero la parte difícil era la ubicación. 1. Era demasiado fácil encontrarlo. 2. El terreno era difícil, por lo que la batalla siempre se convirtió en un gran desorden. Una vez que el mago del puente norte comenzó a lanzar hechizos al azar, los jugadores caían constantemente en el agua. Sin embargo, nadie era ajeno a esta escena. Todos se enfrentaron con calma al jefe. Sin el experto de Blossom Valley, todos se sentían 100 veces más seguros. Solo Jian Yu estaba inquieto. El mago del puente norte era algo que se necesitaba en Tyrannical Ambition. El formidable Dachling Spring había sido atendido por Iekyu, pero en este tipo de batalla caótica, ningún gremio tenía un dominio absoluto de la victoria. Tyrannical Ambition no fue la excepción. En este momento, necesitaban un experto en la cumbre para poder tener una mejor oportunidad. Jian Yu ordenó cautelosamente a sus tropas, mientras le preguntaba apresuradamente a un rivalet superotie por su situación. Esperaba que un rivalet superotie no hubiera muerto y, con suerte, hubiera aterrizado cerca, para poder apresurarse y regresar. Esto no era imposible. En Gloria, todos los personajes sabían automáticamente cómo nadar, por lo que normalmente no se ahogarían. Sin embargo, una vez que un jugador cayó al agua, la corriente era demasiado rápida, lo que hacía difícil para ellos averiguar su posición en el agua. Si no pudieran encontrar la superficie para reponer su suministro de aire, ¿no se asfixiarían? Además, había todo tipo de rocas en el agua, que harían daño si chocaran.
Cuanto más rápida es la corriente, más daño hacen las rocas. Los personajes que cayeron al agua no tenían mucha salud para empezar. Antes de que pudieran beber alguna poción, las rocas los matarían. Sin embargo, Ikyu era un dios, por lo que Jian Yu sintió que no moriría por estas razones. Los jugadores normales se asustarían y no podrían entender su posición, pero un dios no debería tener ese problema, ¿verdad? Como resultado, Jian Yu esperaba que un rivalet Superoti ya hubiera llegado a la orilla. Pero, de nuevo, Dazzling Spring tampoco era un personaje simple. Probablemente tampoco moriría en el río tan fácilmente. Si él regresara a la batalla, eso también sería problemático. Tal vez los dos salieron del agua al mismo tiempo y estaban luchando ahora mismo. ¿Quién sabía cuántas situaciones había pensado Jian Yu ya? Un rivalet Superoti pronto devolvió un mensaje. Jian Yu rápidamente lo miró y tosió un poco de sangre. Tengo cosas que hacer, así que me iré primero. Buena suerte. ¿Qué era esto? ¿Qué carajo fue esto? ¿Qué quieres decir con que tienes cosas que hacer, por lo que te irás primero? ¿Qué es más importante que este jefe salvaje? Jian Yu estaba tan enojado, le temblaban las manos. Él respondió. El jefe es un asunto tan importante. No puedes irte así. Hermano, todavía estoy ocupado formando un nuevo equipo. No tengo tiempo para seguir jugando contigo. Un rivalet Superoti respondió, haciendo que Jian Yu sintiera que su alma se había separado de su cuerpo. Este tipo ni siquiera estaba tratando de ocultar su identidad. Si un espía se revelaba, eso significaba que ya había completado su misión, por lo que ya no le importaba, pero el problema era que sabían su identidad como espía antes, entonces ¿por qué se sintió herido después de ver a su en realidad? Estoy encubierto en este tipo de situación, debería estar diciendo ya sabía que eras un espía. Debió haber sido un momento hermoso, así que, aunque sabía, ¿por qué no podía decirlo? Si vuelvo, no estaré allí para ayudarte a luchar por el jefe, sino para tomar al jefe por mí mismo. ¿Estás seguro de que quieres que regrese? Un rivalet Superoti continuó. Nos vemos más tarde. Decidió Jian Yu. Nos vemos más tarde. No quiero verte nunca más. Jian Yu cambió sus palabras. Ja ja ja. De un rivalet Superoti se rió y agregó un emoji de risa. Las lágrimas corrieron por la cara de Jian Yu. Está bien, no tiene sentido ponerle ninguna esperanza por más tiempo. Debería apresurarme y dirigir a mis tropas en serio. Tengo que ganar a este jefe con mi propio esfuerzo. Ahora que había expertos extraordinarios que causaban el caos, dependía de la fuerza de cada gremio. Todavía tenían una oportunidad. Entonces, en este momento, Jian Yu escuchó una voz firme que venía del otro extremo del puente norte. Mantengan sus posiciones. Tienen que mantener sus posiciones. Protejan al clérigo y envía al clérigo hacia adelante. Un pistolero sube con un fuego aéreo. ¿Todavía no vas a subir y te atreves a llamarte un experto? No hay necesidad de que haya nadie por allí. Ladrones, solo pongan algunas trampas. No solo se apresure allí. Rodeen. Sé un poco más sucio y despreciable, ¿vale? Amigo, eres un asesino. ¿Por qué estás cargando hacia adelante como si fueras un caballero? Por ahí. Por ahí es por ahí. Los enemigos de mierda entienden, pero tú no entiendes. ¿Dar coordenadas? Si doy las coordenadas, los enemigos también oirán y me parece que los enemigos responden más rápido que ustedes tontos estúpidos. Idiota. Si caes al agua, estás muerto. TSK, TSK, TSK. ¿Quién era este chico? Su firme voz llevaba una increíble confianza. Todos los jugadores reunidos aquí fueron los expertos de élite de cada gremio y los mejores jugadores del dominio celestial. Incluso Jian Yu no tendría tanta confianza al hablar con sus tropas. ¿Quién era este tipo? Jian Yu miró hacia esa dirección, pero no pudo identificar al orador. Sin embargo, el otro extremo del puente norte se fue volviendo cada vez más estable. El gremio que había tomado la delantera era Samsara. ¿Fue por el liderazgo de esa persona? ¿Otro experto desconocido? El corazón de Jian Yu palpitó. Tuvo una mala premonición. Sentí que esta pelea por el jefe sería otro esfuerzo inútil y no muy lejos del puente norte, en la superficie del río, un enorme tronco de árbol flotaba en la parte superior. Una ola se levantó. Parecía haber alguien dentro. En el instante en que se levantó la ola, un personaje saltó repentinamente y giró 180 grados, aterrizando en el tronco del árbol. Cuando aterrizó, sostuvo una pistola en una mano y una granada en la otra. Su mirada se quedó observando la ola entrante. Fue Dazzling Spring.
Un segundo, 2 segundos, 3 segundos y... Zangiale no bajó su guardia. Sabía que cierta persona no moriría en el agua de esa manera. Al ser barrido junto con la corriente, no había podido encontrar un lugar adecuado para estar de pie hasta ahora. No había manera de que ese tipo no pudiera salir de la corriente. Justo cuando estaba pensando esto, un movimiento anormal vino de la ola. Zangiale lo notó de inmediato. Se enfocó y un caballero salió del agua. Sostuvo una espada en su mano y aterrizó majestuosamente en el tronco del árbol. Lo mismo otra vez. Zangiale vio el salto heroico y gritó enojado. Disparó su arma y le lanzó su granada. ¿De qué estás hablando? Si no lo usaba, ¿de qué otra manera se suponía que debía subir aquí? Dijo el caballero cuando aterrizó. Capítulo 598. El corazón de un campeón. Zangiale se sobresaltó un poco, pero comprendió rápidamente lo que había sucedido. Los caballeros eran una clase de armadura pesada, por lo que se vieron afectados por el peso, lo que significaba que su capacidad para saltar no podía compararse con clases de armadura de cuero como expertos en municiones. Además, Zangiale escogió intencionalmente equipo que aumentaría la capacidad de salto de Dazzling Spring. Fue fácil para Dazzling Spring saltar de la corriente de agua al tronco del árbol. Sin embargo, si uno fuera un caballero, como un rivalet super OP, hubiera sido imposible lograr este acto con un simple salto. Como resultado, se tuvo que usar un salto heroico para saltar fuera del agua y aterrizar en el tronco del árbol. A pesar de que Zangiale ya entendía todo esto, el ataque todavía había salido. Sin embargo, fue imposible para el derribo de un ataque de experto en municiones derribar a un caballero, que descendía de un salto heroico. Un rivalet super OP usó su escudo para defenderse cuando golpeó el ataque, garantizando su posición en el tronco del árbol. Zangiale no quería que Dazzling Spring se sacudiera en el agua, por lo que saltó en el momento en que el salto heroico descendió. Sacó su pistola y disparó otra bala, utilizando fuego aéreo para cruzar el río y volver a tierra. No está mal, no está mal. Hireshiu lo elogió como si fuera un novato. Al mismo tiempo, un rivalet super OP caminó por el tronco del árbol y regresó a la orilla del río. Zangiale todavía estaba tomando precauciones. El cañón de la pistola de Dazzling Spring nunca dejó el cuerpo de un rivalet super OP de principio a fin. Suficiente, suficiente. Guarda el arma. Hemos terminado. Hireshiu habló. ¿Qué estás tratando de hacer? Zangiale estaba un poco melancólico. Probando tu habilidad. Dijo Hireshiu. Habrías muerto. Zangiale se quedó sin habla por un tiempo antes de continuar. Si no fuera por esa clériga. Jeje, esa curación sagrada fue bastante brillante, ¿verdad? Habló Hireshiu. Si fue solo una coincidencia, entonces déjala así. Pero si eso fue intencional, entonces fue muy brillante. ¿Quién es esa persona? Preguntó Zangiale. Un jugador de Tyrannical Ambition, dijo Hireshiu. ¿Jugador? ¿Solo un jugador? ¿Solo un jugador normal? Zangiale realmente no lo creía. Para aprovechar la distracción del efecto visual para ocultar sus movimientos y usar curación sagrada en el momento crucial, todas las habilidades de observación y el juicio requeridos se reflejaron en esas series de acciones que se realizaron prácticamente a nivel de jugador profesional. Esta persona resultó ser realmente un jugador normal. Exactamente. Dijo Hireshiu. ¡Qué talento! Habló Zangiale. Estoy de acuerdo. Dijo Hireshiu. Espera y de repente, Zangiale de repente pensó en algo. Tienes esta cuenta de caballero de mierda y te infiltraste en Tyrannical Ambition solo para encontrar un clérigo así. No me queda otra opción. Los estándares para ustedes dioses son demasiado altos. Además, todos ustedes carecen de previsión. Me quedé sin otra opción que desenterrar a personas con talento de entre la multitud. Si quisiera buscar clérigos, ¿no sería mejor empezar a buscar desde Tyrannical Ambition? Habló Hireshiu. Zangiale expresó su acuerdo. Así era, como había más magos de batalla en Excellent Dynasty y más expertos en municiones en Blossom Valley. Este efecto fue enteramente a causa de los dioses. Los fanáticos adoraban a un dios debido a esa clase de dios. Los aficionados apoyaron a los equipos porque adoraban a estos dioses. Luego, en el juego, se esforzarían por unirse al gremio de su equipo favorito. En cuanto a Tyrannical Ambition, su equipo Tyranny poseía dos dioses, Anwenkin y Zhang Xingjie, por lo que, entre sus miembros del gremio, la proporción para las clases de boxeador y clérigo era relativamente alta, por lo que sus boxeadores y clérigos eran generalmente mejores que los de otros gremios.
Para encontrar un clérigo experto, sería bastante lógico comenzar desde Tyrannical Ambition. Así que tienes este caballero porque el caballero es una clase de tanque y, en un grupo de mazmorra, no hay otra clase que conozca a un clérigo mejor que un tanque. ¿Y finalmente encontraste un clérigo usando este método? Dijo Zangiale. Eso es correcto, dijo Yeshiu. ¿Cuánto tiempo pasaste? Preguntó Zangiale. Un poco más de 2 semanas. Habló Yeshiu. No está mal. Tu suerte es bastante buena, dijo Zangiale. Jajaja, ¿quieres hablar conmigo sobre la suerte? Habló Yeshiu. Zangiale se volvió sombrío. Con el apodo de el dios desafortunado número 1, la suerte era, de hecho, su máxima debilidad. ¿Dónde está? Zangiale cambió de tema. Tenía bastante curiosidad por conocer el paradero del experto clérigo. La vista de un rivalet superotie cambió hacia el río rápido. Después de un largo rato, dijo Yeshiu. Probablemente se ahogó. ¿Code, qué? Zangiale no cayó al río, pero todavía se atragantó. ¿Ahogado? No se atrevió a creer que la clériga, con tan excepcional juicio y observación, se ahogaría. Zangiale sintió que era más probable que Yeshiu y él se ahogaran en el tronco de este árbol. Oye, si realmente era excepcional en todos los aspectos sin absolutamente ninguna debilidad, entonces, ¿cómo podría descubrirlo? Lo habrían descubierto hace mucho tiempo y lo habrían llevado a quién sabe dónde alguien más antes, dijo Yeshiu. Entonces, ¿cuál es exactamente la debilidad de este experto que encubrió su excelente talento? Dijo Zangiale. De acuerdo con mis observaciones iniciales, él tiene buen juicio y una buena comprensión del tiempo. Sin embargo, su mecánica es bastante ordinaria. También reacciona lentamente en situaciones complicadas. Yeshiu habló. Zangiale pensó por un momento antes de expresar su acuerdo con las circunstancias que entendía hasta ahora. Tal debilidad no habría afectado su juego anterior. Sin embargo, si está en un equipo de mazmorra, realmente encubre sus fortalezas, pero ¿estás realmente seguro de que su actuación no fue solo una coincidencia? Estoy seguro, especialmente después de la última actuación, dijo Yeshiu. ¿Me acabas de usar como tu rata de laboratorio? Dijo Zangiale. Mira cómo lo estás expresando, dijo Yeshiu. Solo te estaba usando para probar lo calificado que estaba. En cuanto a ti, ¿por qué estás ayudando tanto a Blossom Valley con estos jefes? ¿Qué estás haciendo? ¿Te arrepientes? Bromeó Yeshiu. Sí. Zangiale inesperadamente expresó su acuerdo. Tú y les debo. Zangiale sonaba un poco triste. Cuando Yeshiu lo escuchó hablar de esa manera, se sobresaltó. ¿No planeas regresar a equipo Undrek Blossoms? Zangiale no respondió, pero básicamente respondió sin contestar. Si planeaba regresar, entonces no había nada de qué avergonzarse respondiendo. Precisamente porque no planeaba regresar, no pudo decir la respuesta en voz alta. Solía ser el capitán y jugador de As de Undrek Blossoms. Su falta de responsabilidad en su proceso de retiro ya provocó muchas críticas. Si regresaba y no elegía a su equipo anterior bajo los ojos esperanzados de los fanáticos del equipo Undrek Blossoms, Yeshiu fácilmente podría imaginar qué tipo de condena tendría que enfrentar Zangiale por parte del público. Pero si prefiere soportar tanta presión, ¿qué equipo terminará eligiendo? Yeshiu predijo que la respuesta no era tan simple. Por el aspecto actual de la expresión de arrepentimiento de Zangiale, no regresaría al equipo Undrek Blossoms, no porque se sintiera avergonzado por su repentino retiro, sino porque después de dejar de lado al equipo Undrek Blossoms una vez, iba a abandonar el equipo nuevamente. ¿Por qué? Por supuesto, fue la victoria en el campeonato que él había buscado pero que no logró obtener durante todos estos años. Esta vez, por el bien del campeonato, Zangiale no escatimaría en gastos y apostaría todo lo que tenía. Uno podría imaginar cuánta esperanza y expectativa se llenó esta vez. Por esa victoria en el campeonato, incluso si la recibiera, estaría llena de controversia. Quizás incluso el brillo de ganar el campeonato no cubriría sus acciones de abandonar el equipo Undrek Blossoms 2 veces. Su reciente interacción con Zangiale provocó que tomara tal decisión. Yeshiu no lo creía. Esto se debió a que, en los ojos de Yeshiu, las emociones que había desencadenado eran en su mayoría recuerdos del pasado, que lo harían sentirse insensible y poco dispuesto a irse. Como alguien que necesitaba comenzar de nuevo, Yeshiu no podía darle mucha esperanza a Zangiale. No tenía nada que le hiciera apostar todo. Cuando le pidió a Zangiale que se uniera a él, Yeshiu solo podía decirlo a medias. Después de todo, Zangiale era diferente de Wei Chen.
Si quería regresar de su retiro, incluso Yeshiu sentía que no tendría que explicar nada si quería regresar al equipo Undrek Blossoms. Pero ahora, Zangiale obviamente estaba tomando una decisión audaz. Yeshiu no podía imaginar a Zangiale cooperando con él. Su razón fue explicada anteriormente. Su equipo no tenía el peso para darle a Zangiale una razón para hacer ese sacrificio. Yeshiu creía que solo habría una cosa que podría hacer que Zangiale tomara una decisión tan vital y ese sería el campeonato. Por supuesto, no había tal equipo que ganara los campeonatos inmediatamente después de que se uniera, pero el equipo tendría que ser uno donde Zangiale pudiera ver un potencial ilimitado. Este equipo definitivamente no sería como el de Yeshiu, donde tuvo que correr en los gremios del juego en línea para elegir si había personas con talentos que pasarán inadvertidas. Este equipo definitivamente dejaría que una persona viera la cubierta e inmediatamente pensaría. El campeonato era suyo. ¿Cuál sería? ¿Team Hierba? ¿Blue Rain? ¿Tyranny? ¿O sería Samsara? ¿Misty Rain? ¿Void? ¿O incluso el actual Excellientera? Con un dios como Zangiale, de repente, unirse a cualquiera de estos equipos haría que cualquiera sintiera que el equipo era anormalmente fuerte, por lo que Yeshiu, en este momento, realmente no podía adivinar qué equipo sería. Zangiale obviamente tampoco le diría nada. Una figura como él que se uniera normalmente implicaría una tormenta de intercambio de equipos. Incluso para permitirle a Yeshiu saber que saldría de su retiro pero que no regresaría a Undrek Blossoms ya era un chisme muy caliente para las noticias. El solo hecho de filtrar esta noticia sería suficiente para que los medios persigan y discutan hasta que termine la temporada de competencia. Buena suerte y Yeshiu lo bendijo de todo corazón. Por el bien de los campeonatos, Zangiale podría incluso tomar tal decisión. Aunque actualmente estaba un poco avergonzado de enfrentarlo, Yeshiu creía que superaría esta mentalidad. Esto se debía a que el corazón de un campeón nunca debería verse a la ligera. Esto no fue por presumir, sino por la gloria. La gloria que colgaba alto en los corazones y ojos de todos los jugadores profesionales. La gloria que había sido comentada como adictiva por Yeshiu. Debo tener buena suerte. Zangiale no le devolvió la bendición a Yeshiu, sino que continuó con las palabras de Yeshiu y se dio un halo de bendición adicional nuevamente. De acuerdo, continuaré luchando por el jefe. El espíritu de Zangiale se levantó. La gente de Blossom Valley probablemente ha sido eliminada. Yeshiu habló. Ahora entendía por qué Zangiale estaba ayudando a Blossom Valley con locura. Tal vez fue para quitar algo de la culpa que le quedaba en el corazón, o tal vez porque fue para usar el método que le quedaba para hacer algo por los fans de Undrek Blossoms. Yeshiu no necesitaba preguntar cuál era la razón real. No importa. Después de que un jugador muere, pueden regresar inmediatamente. Esta es una parte del juego que me gusta en la escena competitiva, dijo Zangiale. Entonces espero que tengas éxito. Dijo Yeshiu. ¿Qué hay de ti? ¿No volverás? Yo. Ya he alcanzado mi meta. Dejaré el jefe por ahora. Dijo Yeshiu. Hoy y entonces también tendré que bendecir para que tu deseo se cumpla. Espero que ese hombre cumpla completamente con tus requisitos y que tampoco lo desprecies como dios de Excellientera, Aaya. Zangiale dijo eso, mientras que su Gatling Sprint ya se había dado vuelta y corrió de regreso hacia el puente norte. Capítulo 599 Proceder con cuidado. Hizo todo esto solo para encontrar un clérigo. Chenguro acababa de conocer el objetivo de Yeshiu al infiltrarse en Tyrannical Ambition. Después de que ella se movió para escuchar la conversación entre los dos dioses, se dio cuenta de cómo todo se juntó. Sin embargo, el problema que Zangiale planteó antes de irse fue realmente un problema. ¿Cómo podrían conseguir que una persona que acababan de conocer formara parte de su propio equipo? Mientras Chenguro aún estaba pensando en este problema, de repente encontró a Yeshiu mirándola. ¿Qué estás mirando? Preguntó Chenguro. Debes ocuparte de este asunto, dijo Yeshiu. ¿Qué asunto? Preguntó Chenguro. La cuestión de conseguir que el clérigo se una a nuestro gremio, dijo Yeshiu. ¿Qué? ¿Por qué yo? Ni siquiera conozco a esa persona. Dijo Chenguro. ¿Importa si conoces a esa persona o no? Simplemente dile que admiras sus habilidades y resulta que está reclutando para un equipo, por lo que te gustaría preguntar si le interesa, dijo Yeshiu. ¿Es así de simple? Chenguro no estaba segura. ¿De lo contrario? Preguntó Yeshiu en respuesta. Chenguro lo pensó. Es verdad, si alguien quisiera invitar a una persona para que se uniera a ellos, ¿no se lo preguntarían directamente? Chenguro hizo una conjetura y sintió que la posibilidad de éxito era bastante alta.
Esto fue porque un jugador normal anhelaba ser un profesional. Mientras no salieras y dijeras algo raro como, oye hermano, tus huesos son maravillosos. ¿Sabías que hay algún tipo de aura espiritual que brota de tu id? De lo contrario, la mayoría de los jugadores estarían interesados en algo como unirse a un equipo. Bien entonces. Trataré de ponerme en contacto. Chenguru estuvo de acuerdo. Ella siempre fue activa ayudando con cosas que estaban relacionadas con la formación del equipo. No había ninguna razón para que ella diera excusas cuando tenía algo que hacer. La jefa Chen no era tan reservada. ¿Cuál es la id de esa persona? Preguntó Chenguru, mientras se conectaba a su cuenta del dominio celestial. Little Cold Dance. Yeshiu habló. Chenguru había estado observando desde un lado, por lo que en realidad no se dio cuenta de Little Cold Dance. Ella solo sabía que podía usar curación sagrada en un momento tan crucial para cambiar las mesas. Luego, después de eso, Yeshiu siguió controlando a un rivalet Super Otie para tirar al Dazzling Sprint de Zangiale al agua. De hecho, no era solo Chenguru, incluso Zangiale no sabía el nombre Ata Clériga. Después de iniciar sesión en Chasinace, Chenguru buscó el nombre del personaje. La información salió muy rápidamente y se sorprendió de inmediato. Espera, ¿es una chica? Cuando Chenguru escuchó la id por primera vez, pensó que el nombre de Little Cold Dance era bastante femenino. Ahora que el personaje apareció, en realidad era un avatar femenino. Egemi Yeshiu tosió con una expresión extraña. Esta clériga no es un hombre que juega como una mujer, ¿verdad? Chenguru notó la rareza. Tienes una previsión increíble, dijo Yeshiu. ¿Qué clase de persona es él? Chenguru estaba asombrada. Esto se debía a que rara vez había jugadores en Gloria que jugaban con avatares del sexo opuesto para su personaje. Después de todo, la comunicación de voz de Gloria era parte del juego, así que era el método universal de comunicación. No sería agradable ni para los ojos ni para los oídos cuando un personaje tenía un nombre hermoso y encantador, mientras hablaban constantemente con una voz fuerte y masculina. Nada en realidad. Aparentemente, se le dio la cuenta y él era demasiado perezoso para preocuparse por el género, así que solo jugó con ella, dijo Yeshiu. Oh, respondió Chenguru. Rara vez no representa a ninguno en absoluto. Al final, hubo muchos jugadores masculinos que jugaron como personajes femeninos y lo mismo fue para Gloria. Las razones eran extrañas e inimaginables, pero una razón como jugar en una cuenta determinada era bastante racional y razonable. No importa, no discrimino a ese tipo de jugadores, dijo Chenguru mientras ella ya se estaba preparando para agregarlo como amigo. Espera, espera. ¿Qué estás planeando hacer? Preguntó Yeshiu. Agregarlo como amigo e invitarlo a unirse a nuestro grupo. Dijo Chenguru. Agregarlo como amigo y solo decir, hermano, he estado admirando tus fuerzas durante mucho tiempo, ¿te gustaría formar un equipo conmigo? Preguntó Yeshiu. Chenguru lo miró fijamente. Cierto, si ella lo agregó como amigo, ¿cómo iniciaría la conversación? Little Cold Dance no era un jugador profesional. Si ella lo agregó como un amigo de la nada y le pidió directamente que se uniera, sería como detener a alguien en la calle y decirle, oye hermano, tus huesos son maravillosos o lo que sea. Ella probablemente sería tratada como un estafador. Por ahora, necesitas ponerte en contacto con él y demostrar que has visto su talento. Entonces, naturalmente, puedes reclutarlo, ¿no? Dijo Yeshiu en el costado. Chenguru miró a Yeshiu. De repente sintió que, si añadía directamente a esa persona como amigo y trataba de reclutarlo de inmediato, probablemente no aceptaría sus trucos. Solo si ella hizo lo que Yeshiu le dijo, esa persona podría estar convencida. Es cierto que, sin ninguna razón en particular, Chenguru repentinamente tuvo la sensación de embaucar. Oye, ¿por qué no lo haces? Chenguru sintió que Yeshiu tenía otras razones para hacerla ir sola. ¿No estoy haciendo esto para evitar despertar sospechas? Mira, Zangiale incluso lo dijo antes de irse, para ser consciente de que podría despreciar mi identidad. Si acabo de ir y decir directamente, soy Ikyu. Ven conmigo. ¿Qué pasa si solo termino siendo escupido en la cara? Por lo tanto, es mejor si lo haces, dijo Yeshiu. No tendría que interactuar contigo después de todos modos. Dijo Chenguru. Sí, pero solo diría que también me encontré en el mismo lado de la carretera. Dijo Yeshiu. ¡Qué tontería! Chenguru lanzó su mouse. Ella sintió que Yeshiu simplemente tiró a un lado algo sin sentido para que ella hiciera. Bueno, él es un fan de Tiranji.
Con mi identidad y antecedentes, no podemos ser descuidados al manejar este asunto, dijo Yeshiu. Tyrannical Ambition. Él no tiene que ser un fanático de Tyranny, ¿verdad? Dijo Chenguro. Lo dije porque tengo un cierto nivel de comprensión hacia él, dijo Yeshiu. ¿Hasta qué punto lo conoces? Preguntó Chenguro. Bueno, él es un fan de Tyranny. Es un fanático de Zhang Xingjie, dijo Yeshiu. Aparentemente. ¿Aparentemente? Sí, tal vez estaba fanfarroneando. Dijo Yeshiu. ¿Tiene la necesidad de fanfarronear de eso? Chenguro realmente quería tirar de la oreja de Yeshiu para dar un buen grudido. Para resumir, creo que es más confiable si eres la persona que se pone en contacto con él, dijo Yeshiu. No eres un poco irresponsable para engañar a alguien así. Dijo Chenguro. Mira, tú eres esencialmente la administradora del equipo. El reclutamiento de miembros del equipo también es parte de tus responsabilidades. Tu equipo formado me tiene a mí y también a él. Es algo decidido por ti como jefa. Nosotros, los miembros, tenemos derecho a ser exigentes. Deberías tener este tipo de actitud de trabajo. No solo seas una fan y piensa como una fan. Yeshiu le dio una conferencia. Chenguru quedó estupefacta después de haber sido conferenciada. Ella solo comenzó a recuperar sus sentidos después de un largo tiempo. ¿Le estás dando conferencias a tu jefa? No me atrevería. No me atrevería. Yeshiu rápidamente se dio cuenta. ¿Qué hago si él no está de acuerdo? Preguntó Chenguru. Entonces sí. Solo podemos dar un paso y hacer planes para el siguiente. No hay nada que podamos hacer si él realmente no quiere unirse a nuestro equipo. Yeshiu suspiró. Creo que el problema no es demasiado grande. Si a un jugador normal de Gloria se le ofrece algo como estar en un equipo profesional, el jugador no debería tener sentimientos demasiado conflictivos. Chenguro pudo ver la expresión de arrepentimiento en la cara de Yeshiu y pensó en las dificultades de formar un equipo, por lo que empezó a consolarlo. Eso espero. Dijo Yeshiu. Después de que los dos terminaron de discutir, Chenguro se preparó para actuar. Agarró su mouse, pero lo sostuvo en el aire. Si no lo agrego como amigo, ¿cómo me pongo en contacto con él? Preguntó Chenguro. Oh. Yeshiu asintió, por su parte, le envió un mensaje a Little Cold Dance. ¿Dónde estás? Me acabo de ahogar, así que actualmente me dirijo al puente norte. ¿Qué está pasando allí? Little Cold Dance. Mira. Yeshiu le mostró su pantalla a Chenguro. Chenguro se quedó sin habla. A veces, las cosas realmente eran tan simples. Un rivalet Super Otie se retiró de la pelea por el jefe mago del puente norte, mientras que Chasinace de Chenguro se disfrazó de transeúnte. Al llegar al puente norte, la batalla procedió con muchos puntos destacados. Después de acabar con Blossom Valley, cada gremio tomó una posición en el campo de batalla en ambos extremos del puente del norte. Todos los grandes gremios estaban luchando en un gran lío. En la cabecera este del puente, Samsara había tomado una ligera ventaja. Los jugadores habían conseguido gradualmente el terreno ventajoso de su lado. Las clases de largo alcance tomaron el terreno elevado, mientras que las clases de apoyo y control se ubicaron en el centro y las clases de combate cuerpo a cuerpo en la parte inferior. La táctica de Samsara era clara e incomparable. Aprovecharon suficientemente la condición del terreno del puente norte. Sus posiciones no solo estaban divididas entre el frente y la espalda. También tenían los caminos superior, medio e inferior también. Todos estos arreglos habían sido organizados por un comandante brutal con una voz fuerte y alto espíritu. En cuanto al extremo occidental del puente, seguía siendo un desastre. Fue difícil para cualquiera de los gremios hacerse con la ventaja. Sin embargo, la posición resultante de Samsara en el extremo oriental dio un poco de pensamiento a los gremios en el extremo occidental. Todos los grandes gremios empezaron a imitar sin entender la verdadera sustancia, pero el problema era que esta línea de pensamiento fue dada a todos, por lo que resultó en una posición donde todos estaban en un punto muerto. Jian Yu estaba preocupado. Muy preocupado. Estaba preocupado por el estado de esta competencia sobre el jefe y sobre la salida apresurada de un rivalet Super Otie de la batalla. Quería calmarse. Se recordó a sí mismo que debía calmarse, pero su corazón no se calmaba. No pudo observar seriamente la situación actual y tomar una decisión sabia y estratégica. No pudo evitar que la silueta de un rivalet Super Otie flotara desde el fondo de su corazón.
Este tipo se había infiltrado en su gremio durante 2 semanas y durante las 2 semanas de trabajos forzados, Jian Yu no pudo averiguar su objetivo en absoluto, pero luego de repente anunció su salida y lo dijo en serio. No parecía estar arrebatando al jefe, y acababa de dejarlo ahí colgando. Lo último que hizo fue saltar al agua con Dazzling Spring. ¿Y qué clase de maldad hizo ese tipo? Jian Yu no creía que IQ solo viniera a su gremio para caminar ociosamente. Este tipo era un dios después de todo. ¿Por qué usaría su tiempo para tal ocio? Además, entre las líneas de sus mensajes posteriores, Jian Yu tuvo una especie de sensación. No fue porque IQ se estaba yendo porque no le importaba que su identidad fuera revelada. Se sentía como si no tuviera miedo de ser sospechado desde el principio. Para no tener miedo de ser revelado, ¿eran todos los dioses tan arrogantes cuando se convirtieron en espías? Pero, ¿por qué se ocultó su objetivo tan profundamente, que no pudieron ver nada en absoluto? ¿Qué cambios sufrió Tyrannical Ambition durante las pocas semanas en que un rivalet Superoti se mezcló con ellos? Jian Yu sintió que el problema debía estar escondido dentro. Sin embargo, aparte de los cambios gratificantes, como el hecho de que muchos de sus grupos superaron su progreso en mazmorras durante las últimas semanas, parecía que no había efectos negativos de los que preocuparse. ¿Estaba la maldad escondida entre las cosas buenas? Jian Yu no podía ayudarse a sí mismo, pero al seguir pensando en estas preguntas, ¿cómo podía hacer comandos claros? Originalmente, Tyrannical Ambition estaba decidido a obtener a este jefe, por lo que el arreglo de tropa establecido para hoy era arrogante, pero bajo las órdenes distraídas de Jian Yu, habían caído en un lamentable estancamiento. Cuando fueron empujados hasta el punto en que ya no les quedaban alternativas, una sombra de repente se unió a la lucha y comenzó una masacre. Esa persona vino de manera imparable como si no le importaran los gremios. La sombra abrió un camino a través de la multitud. Algunos murieron, mientras que otros permanecieron vivos, pero él ya se había ido. Después de algunas subidas y bajadas, instantáneamente arrebató el terreno elevado. Dazzling Spring. Él está de vuelta. Capítulo 600. Primer contacto. Nadie pensó que Dazzling Spring regresaría tan rápido y masacraría de una manera tan tiránica. Se abrió camino a través de la multitud. Una vez que tomó el terreno elevado, comenzó a disparar una vez más. En este momento, no había otros jugadores de Blossom Valley en el puente norte aparte de él. Dazzling Spring no tenía ayudantes esta vez. Aunque fue así, su asesinato hizo que el grupo de Jian Yu quisiera saltar al río uno tras otro. Dazzling Spring no esperó a que respondieran mientras subía más y más alto. Por otro lado, habían estado luchando duro durante tanto tiempo, pero aún no habían podido captar ningún punto alto. Dazzling Spring caminaba solo y se apoderó, bajo su mirada, del lugar más hermoso del puente. Jian Yu y los otros líderes de gremio tenían un pensamiento en mente. ¿Por qué este bastardo eligió nuestro extremo del puente y no el otro extremo? Sin embargo, Zangiale no solo se limitó a este extremo del puente. Después de tomar el terreno elevado, miró en la otra dirección. Se sorprendió cuando miró. A juzgar por la posición de las etiquetas de Samsara en todos, las tropas de Samsara se organizaron en una hermosa formación. Parecía que sería un poco difícil lidiar con eso. Zangiale tuvo este pensamiento, pero no dudó. Valientemente corrió hacia las tropas de Samsara y para cuando Chashinaze de Chengdu llegó al puente norte, la batalla se había vuelto indescriptiblemente caótica. En comparación con los ataques de Dazzling Spring contra Samsara, el enredo desordenado entre Tyrannical Ambition y los otros gremios en el extremo occidental del puente era como un agujero infantil. Incluso ellos se sintieron un poco avergonzados por sí mismos. El nivel de habilidad involucrado en las batallas en los dos extremos de los puentes no estaba en el mismo nivel. Era como cuando un rivalet Superoti había desafiado a Blossom Valley por su cuenta antes, haciendo que todos se dieran cuenta de que era una pelea entre dos expertos. Solo que esta vez, el retador solo fue Dazzling Spring. En cuanto a Samsara, una voz fuerte continuó al mando de sus tropas. Todos los gremios presentes se conocían a fondo. Se relacionaron entre sí varias veces a la semana. Nadie en Samsara tenía este tipo de voz. La voz no pertenecía a su líder de gremio, Tree World Six Paths, ni a ninguna de las figuras principales del gremio. ¿Quién era esta persona? Debido al caos, nadie pudo identificar a su comandante. De lo contrario, los gremios en el extremo este del puente habrían intentado deshacerse a esta persona lo más rápido posible, sin importar el sacrificio. La importancia de esta persona para Samsara no tenía rival.
En cuanto a sus arreglos, incluso un experto como Dazzling Spring estaba teniendo problemas contra ellos. Sin embargo, Zangiale todavía era un dios. Después de unos cuantos ataques de sondeo, Zangiale explotó en su estilo 100 flores. Saltó al puente y se dirigió en cierta dirección. Todo el mundo se había vuelto hacia Dazzling Spring hace mucho tiempo. Rápidamente tomaron la dirección hacia la que Dazzling Spring estaba cargando. Un nigromante estaba saltando arriba y abajo, tratando de esquivar los ataques de Dazzling Spring. Sin embargo, Dazzling Spring se negó a compadecer. Esta vez, fue como si estuviera decidido a sacrificar todo para matar a este nigromante. ¿Podría ese nigromante ser el comandante? Tenían que ayudar. Este sería un momento crucial. Todos los gremios que habían sido derrotados por las formaciones de Samsara se llenaron de vigor de repente. Aún no se habían retirado, lo que naturalmente significaba que todavía no se habían rendido por completo. Al ver la ofensiva de Dazzling Spring, sentían que era la oportunidad perfecta para cambiar el rumbo. Como resultado, los gremios ignoraron todo lo demás y comenzaron a ayudar a Dazzling Spring a matar al nigromante. ¡Mierda! Todos oyeron la fuerte voz de la maldición. Un asalto loco, sin tener en cuenta nada más, fue muy difícil de defender. Más aún con la participación de un experto asesino como Dazzling Spring. Justo cuando todos pensaron que este nigromante moriría, saltó al agua antes de que llegaran los ataques. Sí, se escapó. Saltar al agua antes de ser golpeado por cualquiera de los ataques fue un acto de escape. En el mundo de los juegos, donde las vidas eran tan baratas como el papel, en una batalla intensa como luchar por un jefe, un personaje, que parecía ser el comandante, en realidad optó por huir. En ese instante, todos palidecieron. Este comportamiento no tenía ningún sentido de vergüenza y fue completamente miserable. Era algo que ni un no haría. Las acciones del nigromante hicieron que todos estuvieran profundamente conmocionados. Los jugadores presentes no pudieron evitar recordar una frase que la voz fuerte a menudo decía. ¿Podrías ser un poco más sucio? Sí, podrías. Realmente podrías. Eres demasiado. En ese momento, varios jugadores incluso tenían un emoji desdeñoso haciendo estallar por encima de las cabezas de sus personajes. Incluso hubo jugadores de Samsara que lo hicieron y despreciaban semejantemente acciones tan vergonzosas. En este momento, era necesario hablar del temperamento de Dios. Este movimiento directo no distrajo a Zangiale en absoluto. Ser sucio fue un tipo de estrategia. Como Dios, necesita poder adaptarse a cualquier situación. Cuando vio que el nigromante saltaba al agua, Zangiale inmediatamente cambió el objetivo de Dazzling Spring. Casi al mismo tiempo que el nigromante saltó al agua, Dazzling Spring envió a varios jugadores de Samsara cercanos al agua para hacerle compañía. La formación de Samsara se rompió instantáneamente. Los jugadores de los otros gremios recuperaron la compostura y golpearon rápidamente a Samsara mientras estaban abajo. Por otro lado, Dazzling Spring se fue. Después de tomar el terreno elevado por tercera vez, comenzó a atacar al azar de nuevo. Quería controlar ambos extremos del puente. Todos los demás tenían ganas de arrastrarlo y matarlo, pero no tenían la capacidad para hacerlo. El terreno único del puente norte era como una batalla acuática. Los jugadores normales no podían lidiar con eso, así que a pesar de que Zangiale estaba solo, fácilmente podía hacer que los gremios quisieran voltear una mesa. Cuando llegó la Chashinaze de Chengguo, ella se perdió el escape completamente desdichado en el agua. A ella no le importaba mucho la lucha por el jefe. Su única misión era buscar la Little Cold Dance. A pesar de que ella sabía su nombre, no era fácil encontrar un solo jugador en ese caos. Chengguo tampoco se atrevió a acercarse a la batalla demasiado descuidadamente. Luchar por un jefe salvaje fue un tema delicado. Si un espectador no mantuviera la distancia, era posible que fueran sospechosos de ser embaucador y ser asesinados. Chengguo hizo que Chashinaze diera vueltas en un arco amplio, pero no pudo encontrar a Little Cold Dance. Cuando giró la cabeza, notó que Yeshio estaba mirando su pantalla y se apresuró a preguntarle si veía a Little Cold Dance. No. Yeshio también negó con la cabeza. Su vista era más aguda que la de Chengguo, pero tampoco pudo encontrar rastros de Little Cold Dance. Él no estaría en el otro lado, ¿verdad? Dijo Chengguo mientras miraba hacia el otro extremo del puente. Era la posición donde Samsara y los otros gremios habían establecido su frente. Debido a la distancia, era imposible leer los nombres claramente. No debería ser posible. Dijo Yeshio. La posición de Tyrannical Ambition estaba en este lado.
Si se escapara al otro lado solo por diversión, entonces su juicio sería muy decepcionante. Tal vez aún no ha llegado. Chenguro controló a Chasinace para dar una vuelta en otro círculo, pero ella todavía no pudo localizarlo. Espera, espera. Gira tu vista hacia la derecha, gira, gira otra vez. Ireshiu habló. El mouse de Chenguro se movió poco a poco. Hay una persona allá. Ireshiu señaló la pantalla de Chenguro a un árbol que no estaba muy lejos de donde estaban. ¿En serio? Chenguro no se había dado cuenta. Ella había estado principalmente buscando a la gente en la multitud. Ella ni siquiera notó el árbol. ¿Es él? Preguntó Chenguro. No lo sé, dijo Ireshiu. Voy a echar un vistazo. Chenguro no tenía nada más que hacer, así que fue a mirar detrás del árbol. Después de ajustar su vista, vio a una persona detrás del árbol. Chenguro inmediatamente hizo que Chasinace se acercara y vio rápidamente su objetivo. Una clériga con el Little Cold Dance. Es él. Chenguro estaba feliz. Estaba a punto de subir, pero de repente se detuvo después de unos pocos pasos. ¿Quién sabía cuándo esta Little Cold Dance había llegado a este lugar, pero no se estaba moviendo? Estaba escondida detrás del árbol, mirando quién sabe qué. ¿Cómo podría ella persuadirlo? Ella no podía simplemente decir, hermano, tus habilidades de observación son incomparables. Estoy planeando crear un equipo. Ven conmigo y desbloquearé todo tu potencial. Sonaba tan incompleto. Chenguro estaba pensando e inconscientemente hizo que Chasinace se detuviera. Tal vez ella podría decir que vio sus excelentes habilidades de sanación en un rivalet superopie, por lo que estaba interesada en tener una conversación con él, pero mostrar tal admiración solo por un solo movimiento podría hacer que ella se vea como una estafadora. Chenguro no podía pensar en cómo presentarse, por lo que aún no había subido Chasinace. Volvió la cabeza para mirar a Ireshiu. ¿Qué está haciendo él? Ireshiu también negó con la cabeza. No estaba familiarizado con Little Cold Dance hasta el punto en que podía predecir sus pensamientos. En este momento, Little Cold Dance cambió de vista y vio una aturdida Chasinace. Al ver cómo la habían visto, Chenguro pensó por un momento antes de decidir dejar que Chasinace siguiera adelante. Little Cold Dance no se escapó, sino que se quedó debajo del árbol, mirando a Chasinace. Hola. Cuando su distancia parecía correcta, Chenguro saludó. Hola, respondió. Originalmente, hubiera sido inquietante escuchar una voz masculina proveniente de una mujer de clérigo. Sin embargo, a pesar de que la voz de esta persona también era masculina, su respuesta de una sílaba se sentía como si tuviera algo de suavidad. La voz de la persona y la apariencia del personaje no eran tan conflictivas como Chenguro había imaginado que serían. Tan extraño y... Chenguro pensó tranquilamente en su mente. Te vi antes. Esta fue la introducción que Chenguro había pensado. Oh. Antes en el puente, esa curación sagrada tuya fue brillante, continuó Chenguro. Estuvo bien. Su tono modesto le dio a Chenguro una buena impresión de él. Si no te importa que pregunte, no fue una coincidencia, ¿verdad? Dijo Chenguro. Hubo un poco de suerte, dijo Little Cold Dance. Entonces, por lo que dices, eres un jugador muy hábil. Dijo Chenguro. Soy más o menos. Así que es así. Estoy planeando formar un equipo profesional y estoy buscando un clérigo. ¿Estás interesado en unirte? Dijo Chenguro. ¿Oh? ¿El equipo de Irekyu? Preguntó Little Cold Dance. Fin del capítulo.